Con permiso, lo de esta noche va de primera travesía, de arrabal y de repeluco. Lo de esta noche va de meritorio viaje para conquistar a través de la fe muchos corazones. Hay quien dice en este equipo de la pasión que de la O somos todos. Esto va de primer viaje, de primera travesía y de humildad, bajo el peso de la cruz de todos los pecados. Esto va de un Cristo de la calle Castilla, con la cruz al hombro, al que vamos a pedirle, sobre todo últimamente, salud. Aquí arranca la pasión. Bueno. No chaza en el izquierdo dicho, más la derecha adelante. Bueno. Izquierda adelante un poquito. Bueno. Un poquito más. Bueno. Un poquito más a la izquierda adelante. Bueno. Ahí vamos a hacerlo bien los pasos, ¿eh? Eso. Seguimos igual. Está aguantando un poco la trasera. Izquierda adelante un poco. Un poquito más. Bueno. Señoras, señores, buenas noches. Estamos en directo, 7 Televisión para el mundo entero. Hoy te vamos a hablar del puente de Barcas. Si eres joven, igual has leído algo, pero ¿qué era? ¿Qué pasó? ¿Por qué has leído tú que fue la O, la primera cofradía en pasar de Triana a Sevilla a través del puente de Barcas? 1800 y pico. Tú tienes tus campanas, pero no lo has ordenado. Hoy te lo vamos a explicar. ¿Qué es del señor Nazareno de la Guapa Dolorosa de la calle Castilla? ¿Qué está pasando ahora en esa hermandad? Te he traído un menú esta noche. José Manuel Peña, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Víctor. Para entenderlo todo. Sí, yo creo que sí. Hoy vamos a vestir de morado un poquito esto. Lo vamos a vestir de morado totalmente. Ya normalmente el plató tiene algunas tonalidades, connotaciones moradas, porque al final morados también somos todos, ¿no? Como buenos cofrades, y hoy para inaugurarnos este primer programa, primera pasión del año 2021, qué mejor que tender puentes y que llegar al otro lado, hacia el corazón de Sevilla, como hizo la Hermandad de la O con ese puente de Barcas. Ahora te hablamos de elecciones y de actualidad, de todo eso también, pero primero quiero saber no tanto lo que tú piensas, que no me interesa tanto, pero sí lo que tú sientes. A ver, Ana Anterría, buenas noches. Buenas noches, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Lo primero, decir una última hora que ha pasado, y es que la Hermandad de la Esperanza de Triana ha aplazado ese pregón de la Esperanza de la Hermandad que iba a pronunciar el próximo 20 de febrero Manuel Vizcaya. Se aplaza para la Cuaresma del próximo año, de 2021.
22, si Dios quiere, todavía con fecha sin determinar. Y como cada martes ya tenemos abierto el Twitter, las redes sociales, para que comentes con nosotros, @lapasión7tv. Hoy te estamos preguntando lo siguiente: ya sabemos la línea de trabajo, de actos que va a preparar el Consejo de Hermandades de cara a la Cuaresma y a la Semana Santa. Queremos saber tu opinión. ¿Tú qué ideas propondrías de cara precisamente pues, a ese tiempo, a Cuaresma y a esta Semana Santa en la que no va a haber procesiones en la calle? Ya nos han llegado muchos comentarios de nuestros espectadores. Por ejemplo, Fran Mayoral nos dice: de cara a la Semana Santa yo montaría en la catedral un Vía Crucis con los pasos en la catedral, y en Cuaresma haría más conciertos de marchas. Sara Jurado, que las hermandades expusieran en devota veneración a las imágenes. Samuel Rey, ir cada hermandad en su día a la Santa Iglesia Catedral, aunque sea con un estandarte. Álvaro Ultracofrade nos dice: a mi juicio, yo propondría que bajaran a todas las vírgenes y a todos los Cristos de la Semana Santa de Sevilla como si fuera una solemne veneración. Rosa Barbancho, yo propondría que se trasladase una imagen de Cristo o Virgen a la catedral en el día de su estación de penitencia, también que las hermandades montaran sus pasos procesionales dentro de sus iglesias o que en la catedral hicieran una magna exposición mariana. Y como cada martes, hoy también vamos a realizar el sorteo de un lote de productos de inciensos El Cautivo. Para ello tienen que acertar a la siguiente pregunta que lanzamos ya por redes sociales: ¿qué día y en qué lugar fue coronada canónicamente la imagen de la Dolorosa Virgen de la O del barrio de Triana? Nos tienen que decir la fecha, es decir, el día exacto y en qué lugar fue coronada la Virgen de la O. Oye, toma nota, con todas las medidas, faltaría más, de seguridad e higiene. Los amigos de Deimplan cuidan de tu sonrisa y de tu higiene bucal. Esto es muy importante. A ver, Peña. Primera revisión y diagnóstico totalmente gratuito, formas de pagos a tu medida, trabajan con compañías aseguradoras y, como bien dice Víctor, con todas las medidas de higiene y además con todo lo que conlleva ahora mismo, por todo lo que sabemos. Y los encuentras en Gines, los encuentras en Bollullo de la Habitación y los encuentras también aquí en Sevilla Capital, en el Parque Amate, porque Deimplan, como sabes, y si entras en su página web, deimplan.com, son tus clínicas de confianza. Sí, señor. Pues el primer invitado de la noche no es otro que Francisco Javier Fernández, que es el hermano mayor de la Hermandad de la O. Hermano mayor, buenas noches. Buenas noches, Víctor. ¿Cuál es la principal devoción que hay en tu corazón? Pues te soy sincero, la de Jesús Nazareno, nuestro Padre Jesús Nazareno. Esa es la principal devoción que hay en mi corazón, evidentemente, pues la Virgen de la O ocupa gran parte de mi corazón, como puede ser de otra manera. Pero tanto yo como en casa procesamos una especial devoción por el Señor. No pasa nada, manda Él. Sí, siempre manda Él. Ojalá toda la entrevista responda igual de clarito, de conciso y que nos enteremos todos, porque hoy te vamos a enseñar atención y te vamos a explicar, vamos a recordar la primera travesía. Que si tú tienes una inquietud o el mismo miedo que tengo yo a que llegue la Cuaresma y la Semana Santa, me lo puedes decir también en Twitter, que ahí Ana lo selecciona y sobre todo lo entiende. Todos nosotros entendemos porque sentimos algo tan parecido, ¿verdad que sí? Bueno, el arzobispado José Manuel Peña le ha dicho a Jesús Despojado que tiene que repetir las elecciones. Sí, es que el día que se celebraron las elecciones, Palacio alega que estábamos dentro de nuevas medidas en las que no se garantizaba el derecho de voz activa a los hermanos censados fuera del término municipal de Sevilla, ya que en ese momento las localidades estaban cerradas perimetralmente por la situación sanitaria. La corporación afirma, sin embargo, que los hermanos podían votar por correo. Los próximos días pues se celebrará un cabildo de oficiales en el que se fije la fecha de la repetición de elecciones, y estamos viendo imágenes de la Hermandad del Divino Perdón de Alcosa, que celebró elecciones el pasado domingo. José Luis Pulido Márquez ha sido elegido como hermano mayor con un total de 83 votos a favor y 61 en blanco. Recordamos que los comicios debían de haberse celebrado el pasado 20 de noviembre, pero la situación sanitaria obligó a posponer la cita, es decir, en torno al 60% de los votos ha sido a favor del candidato y un 40% en blanco. A ver, Ana Enterría, el Consejo está dando a conocer
poco a poco el calendario de actividades que va diseñando y mostrando de cara a los próximos eventos que tienen que ver con la Cuaresma y la Semana Santa. Efectivamente, ya nos está mostrando, digamos, esa línea de trabajo, de actividades, de programa que tiene preparado de cara a esas fechas. Ya conocemos, además de la presentación del cartel del artista Chema Rodríguez, el Via Crucis presidido por el Cristo de la Corona y esa amplia exposición que se llevará a cabo en la Fundación Cajasol. Además de eso, pues el Consejo celebrará el próximo 21 de marzo, Domingo de Pasión, un homenaje al pregón en el Teatro de la Maestranza. Participarán en él diversos pregoneros de la Semana Santa de Sevilla, como José María Rubio, Joaquín Caro Romero, Carlos Herrera, Luzgardo García, Alberto García Reyes y Charo Padilla. Además, el acto va a contar con la participación de la Banda Sinfónica Municipal el próximo 21 de marzo en el Teatro de la Maestranza. Don Juan José Asenjo está cumplimentando ya, ofreciendo sus últimos servicios a la iglesia de Sevilla, Peña. Sí, empieza a sonar a despedida del arzobispo sevillano, y es que don Juan José Asenjo presidió el día de la Epifanía la función principal de la Hermandad del Gran Poder, corporación que, por cierto, va a proponer el nombramiento del prelado como hermano mayor honorario. Esta será, a buen seguro, una de las últimas intervenciones en el cargo al finalizar el culto. Asenjo además alabó el trabajo de las hermandades, dijo que son un gran dique contra la secularización y que un obispo debe estar con ellas, ayudarlas y acompañarlas. Recordemos que el arzobispo envió su carta de renuncia al Vaticano el pasado 15 de octubre, cuando se cumplió su 75 aniversario de edad, y que posteriormente pidió a la Santa Sede que se agilizara el proceso de relevo en el cargo debido a sus problemas de salud. Aún no tiene notificación que confirme la llegada de un nuevo pastor para la ciudad, por lo que seguimos esperando ese nombramiento por parte del Vaticano. No ha tardado el alcalde, y es de agradecer este ayuntamiento, en reponer la réplica de la medalla de la ciudad para la Hermandad de la Sé, que le fue sustraída, ¿verdad, Ana? Pues sí, lo había prometido precisamente el alcalde de la ciudad, Juan Espadas, devolver esa réplica de la medalla de la ciudad que fue sustraída en ese robo que sufría el pasado 27 de noviembre en su casa hermandad. En un acto celebrado en el ayuntamiento se entregó esa réplica, donde acudió una representación de la Junta de Gobierno encabezada por su hermano mayor, Pepe Cataluña, y el alcalde, Juan Espadas, pues devolvió esa condecoración que recibiera el 30 de mayo de 2019 y que le fue impuesta a la dolorosa de Nervión el 6 de junio de ese mismo año, en un acto con motivo del 50 aniversario fundacional de la corporación. Así pues, poco a poco, la Hermandad del Miércoles Santo va recuperando parte del ajuar perdido en tan triste suceso. Coincidimos todos, señoras y señores, estamos en directo en La Pasión, todos, sobre todo quienes le hemos conocido, ¿no? Todas las personas, porque que se marche José María Domínguez de una manera tan repentina, hermano mayor del Santo Entierro, ha sido muy doloroso, pero se ha marchado. Sí, se nos ha ido, y además que yo creo que nos ha cogido a todos desprevenidos, porque era una persona muy querida en el seno de la Hermandad de San Gregorio, José María Domínguez Rodiño, el hermano mayor de la Hermandad del Santo Entierro, que nos dejaba a los 67 años de edad el pasado sábado de manera repentina como consecuencia de un infarto. Domínguez Rodiño ostentaba el cargo desde noviembre de 2017 y pertenecía a la Hermandad del Sábado Santo desde su juventud. Han sido muchas las muestras de afecto reflejadas en las redes sociales por esta importante pérdida. El domingo se celebró el funeral en la iglesia del Señor San Jorge del Hospital de la Santa Caridad. El pintor sevillano Ricardo Suárez, que por cierto le mandamos un abrazo, recientemente ha perdido a su padre, ha sido elegido, designado por la Hermandad de la Corona, del Cristo de la Corona, para que pinte el cartel del Via Crucis del Consejo de este año. Sí, el Via Crucis, que además se va a celebrar el próximo 22 de febrero, pues ha sido designado este artista, Ricardo Suárez, para pintar ese cartel. El culto estará presidido por el titular de la Hermandad del Viernes de Dolores, y este año pues va a tener un carácter histórico por la suspensión de los cortejos procesionales debido a la pandemia. Suárez pues cuenta en su haber con destacados premios como la Medalla de Oro de la provincia, el Nacional de Pintura, Paisajes de Doñana del 99 o el de la Real Maestranza de Caballería. Suyos son, por ejemplo, entre otros, los carteles del Corpus Christi del 96, el de las fiestas de primavera de los años 2000 y 2016, el de la Vela de Triana o el de la Cabalgata de los Reyes Magos de 2015. Así que deseando estamos todos los cofrades conocer ese cartel, su cartel, para el próximo Via Crucis. Atentos ahora todos los cofrades, enseguida entramos en el corazón de la parroquia de la O y de esas devociones tan arraigadas que allí se viven, pero antes muchas gracias. La última vez que nos vimos en este plató precisamente era para llevarte a sus majestades los reyes Melchor, Gaspar y Baltasar a tu casa, y todo salió, Peña, a pedir de boca. A pedir de boca, y no hay duda de que llegaron los reyes y que dejaron sus regalos para todos los que se portaron bien. Y es que el pasado 5 de enero, el martes pasado,
7 Televisión volvió a apostar por las tradiciones de Sevilla con ese programa especial, y este año la jornada pues ha sido más diferente de lo habitual, pero esta casa estuvo en directo para llevar a los hogares la magia de un día especial. Contamos con la visita del Paje Real y vimos llegar a sus majestades a Sevilla gracias a las imágenes del excelentísimo Ateneo. El programa contó con una audiencia, y hay nuestras gracias en mayúsculas, de 245.968 espectadores. Desde aquí pues agradecemos a todos el seguimiento y nos sentimos muy satisfechos por haber acompañado a tantas personas en una jornada de Reyes sin cabalgatas en las calles, pero con mucha ilusión. Así que 250.000 gracias a todos los sevillanos. Vamos a Twitter. ¿Qué opinas tú? ¿Qué dices de la tarea que está llevando a cabo el Consejo? ¿Qué harías tú en todo caso? Eso a mí, entre tú y yo, me importa poco, pero tú opinas todo lo que quieras. ¿Qué me gustaría a mí que tú me dijeras esta noche? Pues si tienes miedo o no, como yo, ahora que ha arrancado el año. ¿Qué piensas? ¿Cómo crees que va a ser la Semana Santa? Yo sé que mis compañeros están diciendo que esa no es la pregunta, yo lo sé, pero eso es lo que me gustaría que tú me dijeras. Tú dale, Ana. Pues también nos lo pueden decir, @lapasión7tv para todo lo que quieran comentarnos. Por ejemplo, siguen llegándonos ideas que aportan nuestros espectadores. Por ejemplo, Juan Vázquez nos dice: pienso que un concierto de marchas de cornetas y tambores, agrupaciones musicales, bandas de música o, por qué no, conciertos de música de capilla sería una buena opción. Eso sí, sin dejar de asistir a los santos oficios. Samuel Rey nos dice que él también ve conciertos de cara a la próxima Cuaresma y Semana Santa. Javier, por ejemplo, quedarnos en casa porque el COVID ataca en Semana Santa. Él tiene pues miedo, ¿no?, a esas aglomeraciones que se producen en la Semana Santa, y dice: ánimo, cofrades, que ya nos queda menos para el luminoso 10 de abril de 2022, Domingo de Ramos. Ignacio Castizo: no estaría mal que las hermandades, para la celebración de los santos oficios, montasen las escenas de sus pasos en los altares de sus iglesias, como ya hace la Hermandad de la Cena cada Jueves Santo. Le vamos a pedir a Javier Fernández, al hermano mayor de la O, y a ti también, que prestes atención ahora, porque se va a hablar aquí de fuerza, de ternura, de devoción. Sostiene Ana Enterría, empieza el reportaje así, hablando del señor Nazareno de la O: tiene la cabeza gacha, la espalda curva por el peso de la cruz y por su bondad infinita que se posa sobre él como caída del cielo. Bueno, pues hemos entrado en el corazón de la parroquia y hemos estado muy cerca también del pecho del señor Nazareno de la O. El resultado es este. Tiene la cabeza gacha, la espalda curva por el peso de la cruz y por su bondad infinita, que se posa sobre él como caída del cielo. No parece quejarse de su padecimiento, más bien lo acepta y lo deja de lado. Él vino a ser fuente de paz, de compasión, de misericordia. Jesús Nazareno, de la Hermandad de la O, llegó a Triana procedente del taller del maestro Pedro Roldán hace casi 350 años. En los archivos de la calle Castilla se conservan los documentos de aquel encargo que marcó el devenir de la corporación. Anteriormente se rendía culto a un crucificado. La llegada de la obra de Roldán supuso un antes y un después en la O. Pronto se hizo con los devotos. Su calidad es indiscutible y su dulzura mágica. La imagen de Jesús Nazareno es una escultura que está documentada en 1685 y su estreno, digamos, sería en la Semana Santa de 1686. Es obra del escultor Pedro Roldán y Onieva y, como digo, es obra perfectamente documentada. Tenemos desde el proceso de toma de decisión en un cabildo general el 23 de abril del año 85, en el que se decide hacer un Cristo con la cruz a cuestas, hasta el año siguiente, pues la rendición de cuentas del prioste, que entonces el hermano mayor se llamaba prioste en la Hermandad de la O, que tiene que rendir cuentas al año siguiente, en 1686, pues están los pagos que se hacen a Pedro Roldán por la escultura y a Miguel Parrilla por la policromía de la imagen. Hay que pensar que la Hermandad de la O para esos años es una hermandad que tiene cierto músculo financiero y también una fuerza, digamos, devocional importante. Las limosnas no eran pocas. Y una escultura encargada a Pedro Roldán, en un momento de verdadera plenitud, no la tenemos que entender hoy como un artista cotizado en cuanto a precio, sino que pues se acudía a él tratando de obtener la mejor calidad y la mejor efectividad de las obras que se encargaban.
No hay que olvidar que 3 años antes nuestra querida Hermandad del Patrocinio pues había realizado pues uno de los mejores crucificados que hay del 17, que es el Cristo de la Expiración. Entonces, bueno, pues hay que tener ahí cierta correspondencia con las obras que se estén realizando en el mismo contexto, en el mismo entorno, y responder también a una necesidad de una nueva estética que hay en ese momento. Desde el punto de vista de la efectividad de la imagen, de cómo la imagen surte efecto en los fieles, creo que es también el lenguaje en el que está concebido, es decir, no es una imagen que represente el sufrimiento, el dolor y la violencia del padecimiento de sufrir con la carga de la cruz, sino que es también la fuerza que tiene la mansedumbre, la misericordia, la mirada de dulzura, de compasión, que verdaderamente es la que tiene la fuerza. Es un movimiento que provoca en el fiel una sensación mucho más potente que el impacto de ver el dolor o el sufrimiento o el pesar de un padecimiento físico. Las homilías de los sacerdotes cuando vienen a predicar el quinario pues siempre ponen de manifiesto la mansedumbre, la humildad, la misericordia, la paz, la bondad que emana de la imagen del Señor. La historia de la hermandad es larga y apasionante. Antes del Nazareno, la hoz sacaba en procesión a un crucificado. Debido a las dimensiones de la antigua parroquia, los preparativos para la salida procesional eran complicados. La imagen se subía y se bajaba del paso fuera del templo, en la misma calle Castilla, que entonces era un camino de tierra por donde curiosamente entraba el ganado en la ciudad. Fue este uno de los motivos, que no el único, por los que se decidió que la nueva hechura representara a Jesús con la cruz al hombro. Era un crucificado que pensamos era de pasta de papel, pero no se ha conservado. Era un crucificado de grandes dimensiones, por la documentación que tenemos, pues había cierta dificultad por sacarlo por la puerta en procesión, de manera que una de las causas, uno de los motivos por los que se decide cambiar de iconografía de Cristo dentro de la hermandad es porque el Cristo con la cruz a cuestas iba a ser más fácil sacarlo por la puerta del templo en la madrugada del Viernes Santo, que era cuando entonces la hermandad hacía estación de penitencia a Santa Ana. En la torre está el azulejo que representa, es el azulejo más antiguo que representa un titular de una cofradía en Sevilla, que es nuestro Padre Jesús Nazareno. Es el momento de la calle de la amargura en el que el Evangelio refleja cuando Cristo se dirige a las mujeres de Jerusalén: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, más bien llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Es decir, es la misericordia de Dios cargado con la cruz de los pecados, que se dirige todavía en ese momento de sufrimiento para que los demás se compadezcan de sí mismos antes que de Él. El Señor conserva en nuestros días prácticamente el mismo aspecto que cuando llegó, y eso que ha vivido episodios duros como el ocurrido el 20 de julio de 1936. La parroquia sufrió un asalto y la imagen acabó tremendamente dañada. La imagen del Señor, lógicamente, a lo largo de casi sus 300, casi va a cumplir 350 años de historia, ha tenido diferentes avatares. Quizá el más conocido, el más reciente y también quizá el más grave es el asalto que se produce a la iglesia el día 20 de julio del año 36. En ese momento pues estaba donde está ahora y fue derribado del altar. Entonces eso provocó unos daños muy graves que Antonio Castillo Lastrucci pues supo recomponer de la manera mejor que pudo. Evidentemente no podemos establecer una comparación de lo que se hubiese hecho hoy, las técnicas y los procedimientos que se pudiesen poner en práctica hoy, con lo que Castillo Lastrucci en aquella ocasión y con aquellos momentos y en aquel contexto realizó. Prácticamente la visión de la imagen del Nazareno no ha cambiado. De hecho, más profunda es el cambio de imagen que se produce en el momento de la restauración que hace Francisco Arquillo en 1993, que de una imagen pues que estaba otra vez ya muy deteriorada por el uso, por el paso del tiempo, por las condiciones en las que hizo Castillo Lastrucci su intervención. El cambio que nosotros vimos, los hermanos de la O en general,
de la imagen del Señor de la Semana Santa del 93 a la Semana Santa del año 94, creo que es un cambio mucho más profundo que lo que antes del 36 y después del 36 experimentaron aquellos hermanos de la O. Por las calles le vemos procesionar en su paso dorado, dibujando una estampa inconfundible entre capirotes de raso morado. Él y su cruz de carey son un símbolo del Viernes Santo. La imagen está hecha para salir a la calle y verdaderamente donde funciona, digamos, de verdad, es en su paso, con su cruz de carey, con sus potencias, con su corona de espinas, y el Viernes Santo por la calle es como verdaderamente es efectiva la imagen. Pero indudablemente cuando uno accede a la cercanía de la imagen, tanto en el besapié que se hace en Cuaresma como en el besamano que se hace el Domingo de Resurrección, la fuerza que tiene pues también tiene una importancia grande. La cruz de carey hay que decir que no es contemporánea de la imagen. El Señor se hace en 1685-86 y la cruz está documentada en 1731. Responde a un valor simbólico. Durante el barroco, una de las cuestiones que se ponen de manifiesto es entender las representaciones de las escenas de la pasión, muerte y resurrección de Cristo no solo como un elemento referencial, es decir, trasladar narrativamente lo que ocurrió y lo que narran los evangelios, sino también dotarlo de un sentido simbólico, de un significado alegórico que tenga un contenido extra, digamos, ¿no? Entonces, entender la cruz no como un elemento de martirio, sino como un triunfo que manifiesta la salvación del género humano, es lo que pretende hacer el que la cruz sea de materiales ricos, como son el carey y la plata. Manifestar esa idea de la cruz gemata, que ya Constantino es la que establece como un lábaro de triunfo y no un patíbulo de muerte. El triunfo, la paz, la confianza en que todo va a salir bien. El nazareno trae consigo todo eso y Triana y Sevilla le devuelve el afecto. Es pues una imagen que tiene una devoción muy arraigada en los trianeros, una devoción que además pues tiene a su alrededor también grandísimas devociones muy potentes, pero que la experiencia que yo tengo y lo que refleja la historia es que es una imagen que ha mantenido siempre una fuerza y una potencia a lo largo de los 300, casi 50 años que tiene de historia, y que siempre ha tenido una fuerte presencia en la devoción íntima de los habitantes del barrio. Y es pues prácticamente en lo primero que se piensa, tanto cuando hay algo bueno como cuando hay algo malo, en la imagen del Señor. En lo que ha transmitido, en lo que supone, en lo que es familiar, histórica, socialmente, implica esa imagen, al menos en mi contexto, y que es verdaderamente el rostro que uno espera encontrar pues cuando vayamos a verlo verdaderamente. El rostro que uno espera encontrar cuando vayamos a verlo. Y es que el nazareno no muestra sufrimiento, parece casi que sonría. Tiene más de 3 siglos de vida y en sus ojos siempre hay amor, no se agota. Tenemos al hermano mayor embobado, no nos echa ni cuenta, está mirando la pantalla, yo lo entiendo además. Claro que Pedro juega en casa. Acaban de ver una persona que primero sabe mucho de historia del arte, es secretario de la Hermandad de la Actualidad y además es tela del Señor y se le nota también, lo cual no pasa nada, ¿verdad? Pero ya Pedro ha adelantado la mansedumbre, la bondad.
una serie de circunstancias que yo creo que estamos todos de acuerdo. Ahora bien, hermano mayor, vamos a rompernos ya un poquito. ¿Qué tiene el Señor de Lao? ¿Qué tiene el Nazareno? ¿Por qué provoca esa devoción? Pues no lo sé, la verdad es que es difícil hablar de una devoción tan íntima tuya. Primero, si me permite, quiero agradecerle a Ana las bonitas palabras que ha dedicado al Señor en el texto introductorio del vídeo. Me han parecido muy atinadas, ¿eh? Muchas gracias a vosotros siempre. Y me quedo con ella si me lo permite. Hombre, claro. Bueno, es difícil. ¿Qué tiene el Señor? Pues no lo sé, quizás la presencia en el mismo sitio durante tanto tiempo, esa relación íntima de Él con el barrio y del barrio con Él, porque una de las virtudes que tiene la imagen del Señor, yo creo que es que goza no solamente de la devoción de los propios hermanos, sino que es una imagen que goza de la devoción de muchos cofrades más allá de los propios hermanos de la archicofradía. Y eso le confiere en el ámbito cofrade un sitio muy especial en los corazones, ¿no? Y bueno, no sé, es difícil definir lo que puedes sentir tú por una imagen que representa tanto en tu vida, ¿no? Pero fundamentalmente creo que es eso. Pedro lo ha definido muy bien. Yo creo que representa mejor que ninguna imagen la misericordia de Dios. ¿Sabes qué pasa? Que yo más o menos creo saber lo que el barrio puede sentir, o el mundo cofrade dice de él. Pasa igual en otras hermandades, que no son imágenes excesivamente populares, ¿no? La Virgen de la Victoria, el Nazareno de Lao, pero son imágenes indiscutiblemente de una calidad asombrosa. Y en eso estamos de acuerdo todos, ¿no? Bien, dicho esto, sé ya lo que siente Pedro, lo que puede pensar el barrio y los cofrades, pero yo quiero saber qué siente el hermano mayor. Tú personalmente, ¿qué te pasa con él? Pues es una historia larga que va allá de 35 años cuando uno se incorpora a la hermandad. Pues yo afortunadamente pertenezco a la hermandad de la O desde mi niñez y fue la imagen que en cierta medida me llevó a la hermandad, me llevó de la mano a la hermandad. Y claro, está presente en todos los momentos de tu vida, en los momentos más tristes, en los momentos más bellos. Y bueno, ¿qué siento por él? Pues no lo sé. Tengo la suerte también de vivir momentos muy íntimos con el Señor y en la intimidad del sagrario, cuando se cambia de vestimenta, y esos momentos son de verdadera unción sagrada, porque no eres tú el que estás delante de la imagen del Señor, es aquella persona que te pide o que sabes tú que está enferma por Él, y oye Javi, pídele al Señor que sabes que, en fin, tal cual cosa, y eso al final hace que toda esa situación nunca te acostumbre, te supere, ¿no? La presencia del Señor a mí particularmente nunca termino de acostumbrarme, por más cercanía e intimidad que pueda tener con Él, siempre me supera. ¿Estás de acuerdo con Pedro que toda esa fuerza reside no solo en la forma, sino en la mirada? Sí, sí. Yo creo que es una imagen de una calidad artística evidentemente indudable, pero de una fuerza, de una transmisión grandísima, grandísima. De hecho, depende de donde te coloques en el sagrario, tú tienes una percepción distinta del Señor. Si te colocas en la zona de la derecha del Señor, ahí sí representa tienes de frente toda la mansedumbre y el amor de Dios. Si te pones en el otro lado, tienes una imagen del Señor un poco más pasionista, más cargado con la cruz. Más la podemos observar en la calle, ¿no? Pero yo creo que incluso el propio entorno del sagrario también le confiere al Señor esa fuerza, ¿no? Creo que eso pues también le ayuda en cuanto a lo que es transmitir lo que la imagen. Y además lo que me decía también Pedro era que la fuerza precisamente no radicaba en un Cristo que sea muy doliente o que esté sufriendo, todo lo contrario, parece que esté tranquilo, y yo creo que al final eso lo recibe el espectador, el que está en la calle, ¿no? Que se siente tranquilo con él, parece que esté asumiendo lo que pasa, claro. y tus penas son menos penas, ¿no? En efecto, es que cuando tú te pones delante del Señor, lo que quieres es que el Señor te transmite paz, tranquilidad, sosiego, misericordia, cuando tienes que pedir por una situación un poco compleja. Entonces, bueno, pues... Dice Pedro, hermano mayor, que cuando manda al jefe, cuando él sale a la calle. Y que ahí es donde, ¿no? Todo el mundo firme. Sí. Gana él, se crece. Sí, se crece. El Señor en la calle se crece, pese a que, bueno, el ámbito, como he dicho antes, del sagrario le favorece en el mensaje que transmite. Después en la calle también, ¿verdad? La manera de andar de la cofradía, del Señor, la zancada amplia, pues... La verdad es que llega a muchísimos corazones y mucha gente del barrio que cuando lo ven, pues... ¿Y qué explica, Javi, que el nombre universal de la hermandad sea el de ella,
la O, y que cuando se dice la O casi que a la cabeza se nos viene primero la Dolorosa y después el Señor. ¿Qué explica eso? Pues explica una cosa muy sencilla. Venga. Adiós por María. Está claro. Y además la advocación de la O es una vocación de muchísimo arraigo en el barrio de Triana. Es una vocación que lleva pues más de 500 años en el mismo sitio sin moverse, en el mismo entorno. Antes hablamos de un Cristo que había que colgarlo de la reja para sacarlo. Era la reja del primitivo Hospital de Caridad, no era el templo que actualmente conocemos. Entonces, bueno, la advocación de la O es una vocación pues muy trianera, y es una vocación que además está íntimamente ligada a su parroquia, por la que damos servicio a la iglesia y la que nos sentimos muy orgullosos de pertenecer y de poner nuestro templo a disposición de la iglesia de Sevilla, y en este caso de nuestra parroquia. Y bueno, todo eso le confiere que la Virgen de la O sea una Virgen también muy querida en el barrio, una Virgen muy cercana, una Virgen muy sencilla, una Virgen que también representa la humildad de Dios, pero no como una cuestión coyuntural, sino como sabiendo que siendo humilde se está más cerca del mensaje de Dios. Al entrar a la parroquia, ¿verdad? A ella, por fortuna, te la encuentras, pero a él hay que ir a buscarlo. Hay que ir directo. Sí. Hay que ir a buscarlo. Sí. Que sagrario, yo creo que de los, bueno, salvando la distancia, pero uno de los sagrarios más bonitos que tenemos en Sevilla, con esa azulejería maravillosa. Bueno, no, si te iba a decir que la Virgen, como quería terminar lo que iba a decir, es la que está detrás de ti cuando le estás pidiendo al Señor. Además, físicamente es así. O sea, cuando tú estás en el sagrario pidiéndole al Señor, la Virgen siempre está detrás de ti apoyándote, lo que le pides. Es cierto, hermano mayor, que esa Virgen que es antífona, esa esperanza que la O, al final es la que tiene concentra más las devociones en la hermandad, porque no hace mucho estuvo aquí tu cuñado Rafael, que es su capataz, y él Sí. nos dijo, a la primera pregunta que hace Víctor, que primero la O y después Nazareno. La Virgen de la O. La Virgen de la O Es la que manda. Sí. La Virgen de la O es la que hace que la gente los hermanos se incorporen a la hermandad y que la gente se acerque a la hermandad. Y antiguamente, el primero que en llegar fue el señor, o sea que fíjate que de tiene las más devociones, años. bueno, la advocación más antigua evidentemente es la de la O. Pero ¿por qué es ella la que engancha, hermano mayor? Sin lugar a dudas. ¿Pero por qué? ¿Por qué engancha a ella? Pues por eso que te he dicho antes, porque es una devoción muy arraigada en el barrio. La hermandad de la O, que es por la que se conoce, de la O, pues ha prestado un gran servicio en el barrio durante toda su historia, a través de su parroquia y la propia hermandad, y bueno, y ha calado muy hondo en la feligresía, y la gente con la hermandad de la O, pues los trianeros y bueno, la gente que no son de Triana, también el resto del público. Volvamos al Señor. Aquella persona que tenga menos de 50 años, ¿no?, que serán muchos telespectadores, no se imaginan al Nazareno de la O sin la banda del Sol. No, en absoluto. Es toda una vida, ¿eh? Pues sí. Qué vínculo ese más hermoso. Hermosísimo, porque además tenemos una relación que va mucho más allá de la propia que pueda haber entre una banda y una hermandad de penitencia. De hecho, son muchos los músicos que son hermanos de la hermandad, y tenemos con ellos una relación magnífica. Además, siempre en todo momento han estado al servicio de la hermandad cuando más lo han necesitado, y la verdad es que es, como nosotros decimos, un tramo más de los que acompañan al Señor. Igual nos pasa también con la banda del Carmen de Saltera, con la que mantenemos una relación también magnífica, y una banda con la que siempre también está al servicio de la hermandad cuando ella lo necesita. El hermano mayor, ¿de qué se siente especialmente orgulloso de su hermandad? De ser hermano, sin lugar a dudas, de ser hermano. Para mí lo más importante de la hermandad es ser hermano, sobre todo cuando uno ya ha tenido alguna trayectoria dentro de la Junta de Gobierno, en la que bueno, se incorporó en su ya lejana juventud, y después de casi 25 años de servicio a la hermandad de Junta de Gobierno, te das cuenta que lo más importante de una hermandad es ser hermano, porque eso va a ser el título que siempre vas a tener. Lo otro es una cuestión coyuntural, puede ser prioste, conciliario, fiscal, Sí, pero aunque sea coyunturalmente, ustedes ayudan a muchas madres con necesidades, sí, ayudan a muchos vecinos del barrio, mantienen un patrimonio. Caramba, podía estar orgulloso de muchas cosas, sin lugar a aunque dudas. sea coyuntural. Sí, bueno, me decía en el tema personal. Evidentemente también estamos orgullosos de la labor social que hace la hermandad, que bueno, vosotros la conocéis perfectamente, con independencia ya de la bolsa de caridad que tiene sus fines concretos, pues la hermandad mantiene la obra social Esperanza y Vida, que como sabéis asiste a chicas embarazadas en estado de vulnerabilidad social, y que bueno, fruto de ese proyecto que nació con motivo de la coronación canónica de la Virgen de la O,
no voy a decir el sitio porque rompo la pregunta, No, ni la fecha. y la fecha, pues fruto de eso pues surgió el proyecto que afortunadamente podemos decir que a la luz del proyecto han nacido pues más de 250 niños. Además le confiere a la hermandad una parte muy humana, sobre todo cuando nosotros atendemos unos determinados días, concretamente los lunes, y cuando uno va a la hermandad después de un día de trabajo, de ajetreo, bueno, de todo lo que supone una vida acomodada que no nos damos cuenta hasta que realmente ves personas con necesidades y esos niños con esa sonrisa en la boca que te hace pensar, caramba, se puede ser feliz con casi nada. Simplemente ves en esa sonrisa la mirada de Dios y te reconforta. ¿Y cómo está afectando toda la situación que estamos viviendo, hermano mayor, a esa vida activa de la hermandad, a esa tómbola, que ya más que una tómbola es una velada que se hace allí en el Paseo de la O, a ese proyecto maravilloso como el que nombra Esperanza y Vida, al día a día, al devenir de la hermandad y de sus hermanos? Bueno, lo que es el día a día se está afectando como entiendo el resto de las cofradías. Es complejo gobernar una cofradía en esta situación, una hermandad en esta circunstancia, porque son muchos factores los que intervienen. El propio, como he comentado, del confinamiento a la hora del toque de queda a las 10 de la mañana, difícilmente se puede atender los hermanos, se puede atender los despachos de la hermandad con, bueno, un poquito con la holgura que quisiéramos, ¿no? Pero bueno, es tiempo de echarle imaginación a las cosas, ¿no? Y en el caso de la obra social, pues también. Afortunadamente, gracias a Dios, la Hermandad de la O está en una situación favorable y estamos peleando porque de cara al año próximo los presupuestos de cara a la obra de caridad pues no solamente no decrezcan, sino que aumenta. De hecho, así va a ser. Gracias, pues, entre otras cosas, a lo que tú comentabas antes de la tómbola. Y ahora, ¿cómo le cuentas, cómo le dices a un niño de la O, hermano mayor, que en el año 2019 no pudo salir por el agua, en el 20, el 21, a esos más pequeñitos, ¿cómo le cuentas tú que es la hermandad de la O? ¿Cómo le dices que es un Viernes Santo claro, en la calle Castilla? Pues mira, casi me cuesta más trabajo explicárselo a una persona mayor, a un hermano mayor, a un hermano antiguo, la hermandad que sale de Nazareno. Porque esa sí tiene las Semanas Santas contadas, José Manuel. Un niño tiene toda la vida por delante y los niños afrontan la realidad quizá con más reaño que los adultos. Pero un nazareno mayor que hace un esfuerzo sobrehumano por vestir, solamente el hecho de vestirse de nazareno y desplazarse de su casa a la parroquia, a ese me cuesta más trabajo. Espero que no sea el caso, tenía que decirle que nos quedamos en casa. A mí me gusta mucho tu Cristo sin potencia. Sé que no tiene por qué importarte, pero es que quería decírtelo. Me parece bien, a mí también. A mí me gusta el Cristo de todas las maneras posibles. Lo que pasa, hombre, que la imagen de Cristo pues transmite toda su potencia y toda a través de sus atributos divinos. ¿Y le gusta el Cristo con una túnica bordada? Naturalmente. ¿Y ese proyecto de poder recuperar la túnica bordada? Bueno, tú sabes que muchas veces los proyectos en las hermandades funcionan a base de prioridad, ¿eh? Sí que es cierto que a nadie le escapa que la imagen del Señor es propia para una imagen, por una túnica bordada. O mejor dicho, una túnica bordada es propia para la imagen del Señor, perdón. Pero bueno, siempre ha habido prioridades en la hermandad, ¿no? Afortunadamente, gracias a Dios, te decía antes que la hermandad de la O está en una situación privilegiada y que poco a poco se irán acometiendo todas esas cosas que estaban en un orden y que pues, tarde o temprano pues irán llegando. En cualquier caso, no significa que vayamos a hacer la túnica mañana. Bueno, pero sí que es verdad que seguramente algún día estará más cerca. Porque además me parece que es propia de la imagen del Señor y quizás a lo mejor lo que es anómalo es que en el ajuar del Señor no haya una túnica de esas características para una imagen como el Señor. ¿Cómo se divide aproximadamente el número de nazarenos en la cofradía, entre Cristo y palio? Pues prácticamente 50-50%, ¿eh? ¿Sí? Sí. Un poquito más en ella. ¿Pero porque la hermandad lo diseña así o esa es la petición? No, de manera natural. Eso es algo que además nos ha llamado la atención en los últimos años, a principios, los años 70, años 80, está un poquito más descompensada la cofradía. Pero en los últimos años, 50%, pero pocos nazarenos difieren. Hombre, evidentemente se contabilizan más nazarenos en los tramos del Señor porque los penitentes. Pero bueno, ya te digo, prácticamente el 50%, además de una manera natural, no porque la hermandad lo pida de esa forma. ¿Y cómo son los Viernes Santos? Ahí en la calle Castilla, por Sevilla, cuando se cruza muy la intenso, ciudad. Muy intenso, muy bonito. El Viernes Santo es el gran día porque hablamos del Viernes Santo por la tarde, pero no podemos olvidar el Viernes Santo por la mañana.
Porque, sobre todo, por además, no solamente en la Hermandad de la O, sino en el barrio de Triana en general. Es que si hubiera que declarar un día de fiesta en el barrio de Triana sería el Viernes Santo por la mañana. Porque además ve a familias completas que vienen desde su domicilio, ya desgraciadamente fuera del barrio, y pasan el día en Triana. Y además algunas ya hasta se esperan, ¿no? La presencia y la visita de ella en el Señor, ¿no? Delante del Señor, delante de la Virgen. Y la verdad que es emocionante, porque todo eso te va, de cierta manera, condicionando para la tarde, para la estación de penitencia. Es emocionante ver cómo familias enteras pues echan el día en el barrio y esperan que pasen el cachorro por delante de la parroquia y ven pasar a la O y ya después pues van al encuentro de las cofradías o se vuelven a su casa. Es emocionante. ¿Cómo es la hermandad de la O, hermano mayor, por dentro? ¿Cómo es ese corazón ahí palpitando? Que yo lo vea. ¿Cómo es? Es una hermandad muy familiar. Quizá un poco también por cuanto se refiere al número de hermanos. Pero por espíritu es una hermandad muy familiar y además es una hermandad en la que es muy activa, en la que los hermanos además dicen mucho. Porque es uno de los problemas con los que estamos encontrando y particularmente me más preocupa. Y es que es una hermandad que es muy activa en cuanto a la participación de hermanos en las actividades que la hermandad organiza. E incluso en las comisiones de trabajo que se han establecido un poco en paralelo con la Junta de Gobierno, pero que gestionan los hermanos de una manera autónoma, ¿no? Siempre un poco la fiscalización de la Junta de Gobierno, pero entendemos que son personas que están perfectamente capacitadas para hacerla. Archivo, bolsa de caridad, la tómbola, en fin. Entonces, una hermandad que es tan activa de golpe por raso, verse tan parada es un poquito complejo. Pero yo definiría como eso, como una hermandad familiar, una hermandad muy unida, además una hermandad muy unida, afortunadamente. Yo le estaré eternamente agradecido a los hermanos de la O, en el poco tiempo que llevo como hermano mayor, la cantidad de muestras de apoyo que han tenido hacia la hermandad y hacia la Junta de Gobierno, por supuesto, y en estos momentos, y la verdad que es un orgullo ser siempre hermano mayor de la O, pero en esta circunstancia quizás me siento más orgulloso. ¿Y se puede crecer y seguir siendo una hermandad familiar? ¿O que, Sí. que se sumen los hermanos implica no ser familiar? Yo no lo creo, José Manuel. Yo creo que además el hecho de esa condición de hermandad familiar es una condición que está muy arraigada en la hermandad, no es una cosa nueva, la hermandad ha crecido, ¿eh? O sea, estamos hablando de una hermandad de los años 70, que ya lo era, y de esa hermandad, en comparación con las hermandades de hoy, han pasado 40, 50 años, pues la hermandad ha crecido. Y sin embargo, manteniendo esa condición de hermandad muy íntima, familiar, pero no cerrada. Una hermandad muy permeable. Afortunadamente es algo en lo que nos preocupamos muy expresamente, en que todo el que vaya a la hermandad se sienta bien acogido, aunque vaya solamente un rato o vaya muchas veces. Sí que es verdad que la parroquia está siempre abierta, siempre hay gente, siempre puedes llegar a la calle Castilla, vas a la O, entras a ver los titulares, siempre hay gente ayudándote, pidiéndote si necesitas algo, y además que es verdad lo que decías antes, tienes muy bien organizado el archivo histórico, que he estado yo bicheándolo antes, está súper bien organizado, los medios de comunicación que tenéis entre vosotros, la página web está genial, o sea, yo creo que es una hermandad activa, aunque sea familiar, es verdad, siempre hay gente dispuesta a ayudar, y yo creo que al final eso te atrae para incluso hacerte hermano, ¿no? Para participar también de la hermandad de la O. Es posible, yo creo que además que esa es la clave, las hermandades no dejan de ser entes abiertos, tienen que ser entes abiertos, dispuestos a recibir gente, no podemos quedarnos en nosotros mismos porque al final es que no llegaríamos a ningún sitio. Lo que comenta del archivo y de la comisión de comunicación, el archivo se quedó prácticamente, se ha catalogado ya y queda pendiente de la digitalización de los fondos documentales, pero desgraciadamente lo tenemos ahora mismo parado y la comisión de comunicación sí que ha hecho un magnífico trabajo. Estamos acabando, hermano mayor. ¿El gran proyecto de la actual Junta de Gobierno de la O cuál es? Pues eso es una buena pregunta. Es curioso, cuando uno accede a ser hermano mayor lleva su decálogo con los proyectos, pero después te viene una pandemia y te lo cambia todo, ¿no? Entonces, esto al final te obliga un poquito a replantearte algunas cosas. El primero salió un Viernes Santo, ¿no? Bueno, no, hombre, el primero es abrir al día siguiente la iglesia y que la gente encuentre auxilio espiritual en la parroquia. Eso siempre es el primer proyecto. Hombre, hay muchos proyectos, algunos de ellos desgraciadamente pues ya no se podrán realizar porque desgraciadamente los tiempos mandan. Porque aunque tú tengas ese decálogo,
que tú lleves en tu programa de trabajo, después lo que mandas es el día a día de la hermandad y a los hechos me remito. Entonces, bueno, hay algunas cosas que tenemos pendientes de tema patrimonial, que queremos, Dios mediante, que se vean cristalizados en los próximos meses. Uno de los temas que queremos acometer es la restauración de la Cruz del Señor, que estuvo en el IAPH durante el 20 de septiembre. Había una inquietud dentro de la hermandad por saber exactamente en qué estado se encontraba la Cruz del Señor. Y afortunadamente pues la llevamos en el mes de septiembre, como decía, el IAPH, y los pronósticos son muy buenos en el sentido de que no hay ningún tipo de daño estructural y cualquier tipo de daño pues solamente de carácter externo, con lo cual será una de las cosas que probablemente acometeremos junto con otras y también pues evidentemente sin olvidarnos de la acción social de la hermandad, que es una de las cosas fundamentales que tenemos que acometer, porque así nos lo mandan estos tiempos. Hermano Mayor, si no hubiese sido la primera en pasar el puente de Barca, si no hubiese pasado ninguna hermandad al otro lado, ¿volvería a ser la primera al lado? ¿Seguro la que sería la primera de Triana ni al otro lado? Cualquiera sabe, o sea, no lo sé, yo no te lo puedo decir. Yo sé que muchas veces estas cosas, circunstancias históricas se dan porque se dan y ya está, ¿no? Pero sí seguís tendiendo puentes entre Triana, Sevilla, De hecho, la hermandad de la O, quizá el hecho así más históricamente conocido es el hecho de la construcción, del paso del puente de Barca la primera vez en el año 1830. Pero la hermandad de la O es una hermandad muy personal en ese sentido. Hay una serie de hitos que habla mucho de la propia personalidad de la cofradía de la hermandad. Por ejemplo, el templo que actualmente tenemos, por aquello de ir tendiendo puentes y abriendo horizontes nuevos, se construyó a expensas de los trabajos de los hermanos, o sea, solamente se contrataron los oficiales, pero los hermanos fueron los que se emplearon como... Sí, la única parroquia en propiedad de una hermandad. En efecto, son los hermanos los que se emplearon como mano de obra. Y así pues muchísimas otras cosas. El hecho más cercano a la celebración de la coronación en el Altozano, que fue un hito, lo que en un momento dado pues pensaba que se podía hacer en la catedral, pues se terminó haciendo pues en otro sitio, en el corazón de Triana. Bueno, hermano mayor, que le iba a preguntar por el puente de Barca, pero ya se ha adelantado Peñita. Me ha gustado mucho que me diga que de lo que está más orgulloso es de ser hermano. Eso es bonito. Eso lo lleva a gala. Sí, sin lugar a dudas. Porque ya te digo, el hecho de servir a la hermandad es una cosa transitoria. Bueno, ya sabemos más o menos, quienes le conozcan en la hermandad de toda la vida lo saben todo, nosotros un poquito. Podemos imaginar lo que ha hecho este hermano mayor desde siempre, por ejemplo, por su Cristo. Más o menos podemos imaginar. Pero el nazareno, ¿qué ha hecho por ti? No sé. Muchísimo más de lo que yo lo pudiera agradecer con 1000 vidas que viviese. Muchísimo más, infinitamente más. Cuando uno ve las imágenes del Señor, ve su vida. Yo veo a mi familia, veo a mis amigos, veo a mis hermanos, veo a mi hijo, veo mi vida entera. Oye, cuando ves a tu hijo tocando el martillo de él, ¿recuerdas a tu suegro? Naturalmente, yo me acuerdo de mi suegro todos los días. Rafael Ariza, con independencia de ser un grandísimo capataz de cofradía, era un enorme cofrade. Muchas veces me da hasta coraje que se ponga de manifiesto más el papel de capataz de cofradía, porque de alguna manera queda un poco velado el enorme cofrade que era Rafael Ariza. Y fundamentalmente entre los chicos, entre los chavales jóvenes. Tiene una capacidad de atracción genial. A mí me parece más genial que las personas hablen más del otro que de sí mismo, ¿verdad? Hermano mayor, gracias por la visita. A vosotros. Enhorabuena. Te vamos a regalar incienso. Muchas gracias. Imagino que en casa se puede quemar, ¿no? Sí, hombre. Claro, algo habrá que hacer de aquí a Semana Santa. Ahí está, un lote de incienso del cautivo. Muchísimas gracias. Y muchas gracias por la visita. Nada, a vosotros siempre, muy agradecido por dedicar este programa a la hermandad. Venga, ahí seguimos adelante. Atención, no te pierdas la hermosísima historia del puente de Barca. Y otra cosa, nos hemos sentado a hablar con un caballero ochentón, de los primeros números, te va a sonar el apellido, de los primeros números de hermanos de la Hermandad de la O. Se llama Carmelo Martín Cartaya, no debes perdértelo. Y luego vamos a tener aquí un especialista del que te iré adelantando cosas
para que te conozcas bien la historia del puente de Barca. Ana, vamos a Twitter. Venga. Vamos a Twitter, @lapasión7tv. Nos siguen llegando propuestas, ideas de nuestros espectadores de cara a la Cuaresma y a la Semana Santa. @lapasión7tv. Juan Carlos Rojas nos dice: yo no haría nada, ahora bien, cuando todo acabe, haría una magna un fin de semana con pasos de Cristo y otro fin de semana con pasos de palio. Así movemos la economía de la ciudad. María Teresa García Perla haría veneraciones y actos en las hermandades y el Vía Crucis en la catedral. Ojalá pudiera hacer algo más, pero este año va a ser imposible. José Manuel López, dentro de las medidas posibles, haría lo más grande que se pudiera hacer, porque Sevilla se merece lo mejor tras todo lo pasado. Rafael, sacaba la cruz de guía hasta la catedral. Hermanos que saquen papeletas, eso nos dice Rafael. Álvaro García, opto por quedarnos en casa, pero que se respete el problema, El problema es que se respetan muy pocos y hay ejemplos en la Navidad. Muero por ver un paso en la calle. Dice, ¿pensáis que en 2021, aunque sea al final, veremos alguno? Luis, yo estoy de acuerdo con que no haya procesiones por la situación sanitaria, pero sí organizaría una veneración extraordinaria en la cual las hermandades pusieran sus titulares en veneración de los fieles en su sede durante el día de su salida procesional, pero solo ese día. ¿Qué profesionales son los amigos de Claver Anegler? Tienes un problema, tienes que normalizar, regularizar tu situación canónica de cara a tu hermandad, a tu relación con la Iglesia. No te va bien del todo el matrimonio, necesitas un árbitro que te solucione ese problema. Peñita, Ana, ¿a quién llamo? Pues a Claver Anegler, son expertos en causas matrimoniales canónicas, abogados y mediadores, y si tenemos cualquier problema en este despacho de confianza, en este despacho cristiano, podemos confiar sin ninguna duda, porque como decimos, pueden regularizar tu situación matrimonial. Esta noche te va a visitar Jesús Pozuelo, que viene para estar contigo, no conmigo, gestor cultural de Hispabilia. Vamos a hablar, además conoce bien la historia de la ciudad más hermosa del mundo. En este caso viene a hablar del capítulo del puente de Barca. Pero antes vas a estar con Carmelo Martín Cartaya. Pero antes, por cierto, recibo del último libro del maestro José Luis Garrido Bustamante. Ana Peña, aquí está. Reflexiones cofrades inquietantes. Una maravilla, seguro, ahí está. Y las cosas del maestro, ¿verdad? Muy inquietante, que es el pensamiento del maestro, y hay que leerlo detenidamente. Yo ya he empezado con él y se bebe en un ratito lo bien que escribe el maestro José Luis Garrido Bustamante. Aquí está, periodista, pregonero, sí, ¿verdad? Muy bonita. Ahí está. Bueno, pues vamos a hacer un alto en el camino. Venimos enseguida y nos damos un paseo literal, con Carmelo Martín Cartaya. No te lo pierdas. Algunos minutos sobre las 10 de la noche en directo a La Pasión para el mundo entero a través de nuestra página web. Manolo Estelo, buenas noches. Buenas noches, Víctor. ¿Traes alguna última hora, verdad? Tenemos una última hora. Próximamente, el jueves por la tarde, a las 7 de la tarde, en el Salón Colón del Ayuntamiento de Sevilla, se van a presentar los actos de la Hermandad de San Bernardo por ese 75 aniversario de Sevilla Mariana. Van a ser un amplio, y además se va a presentar el cartel que ha realizado Nuri Barrera. Y al día siguiente, a las 12 de la mañana, en el Círculo Mercantil, se presentará todo lo que va a conllevar este año Círculo de Pasión, con muchas cosas, donde será la Hermandad de la Lanzada quien comience este año Círculo de Pasión 2021. Oye mucho de la Hermandad de la O aquí, Manolo, la O un poquito en vena, tú la conoces bien. Sí, hermano, de número de la Hermandad de la O. Claro, y tú y mamá también, ¿no? Mamá también. Tú has estado viendo la entrevista, ¿qué te ha parecido?
Pues yo creo que lo que hemos visto es lo que realmente es Javi de siempre, ¿no? El fiel reflejo de una persona que es su hermandad y es hermandad por los cuatro costados. No le importa ser el hermano mayor de la hermandad de la O, él es hermano, está sirviendo por y para la hermandad. Es la persona que, bueno, que siempre está cerca de ti, el que te lleva, el que te atrae y, bueno, y sobre todo, pues, ¿qué te voy a decir, no? Yo creo que es el mejor representante que podemos tener todos los hermanos de la O. Por cierto que sin saberlo hoy, Manolo también va a ser protagonista y el capote que tuvo el señor en una de las fotos que vamos a ver Luego lo en el contamos. reportaje de hoy. Si os parece, luego lo contamos. Yo ahora quiero que tú prestes atención a esto porque debes proteger tus ojos. Ubícate conmigo, tú como yo te pegas muchas horas delante, por desgracia, de una pantalla. Esa luz azul no es buena. Ana Enterría, vamos a dónde, a Visión Martínez. A Visión Martínez, ¿Por porque qué? los amigos de Visión Martínez nos aconsejan que vayamos, que acudamos, porque es verdad que nos pasamos muchas horas al día mirando pantallas, esa luz no viene bien para tus ojos y necesitas unas lentes. Para ello tienes que acudir a ver a los amigos de Visión Martínez, puedes visitarlos y allí vas a encontrar un servicio óptico personalizado y, importante, sin prisas. Los puedes encontrar en la calle Arroyo, en el local número 49 y en la calle Mesina, en el local número 4, en Montequinto, en Dos Hermanas, porque en Visión Martínez siempre están mirando por ti. Es que delante de esa luz azul nos pasamos una media, me dicen, de 6 a 9 horas al día. Y poco me parece a mí, yo creo que echamos más nosotros. Bueno. Televisor, Los móviles, tablet, Claro, ordenadores. ahí lo tienes, en Visión Visión Martínez. Martínez. Miran por ti, ¿eh? Vamos a Twitter a ver ahora, hemos estado hablando de tus ojos, ahora cómo anda la patatilla. A ver, venga. pues de eso estamos hablando en Twitter, @lapasión7tv. Por ejemplo, Carlos Pozo nos siguen dando ideas, nuestros espectadores para Cuaresma y Semana Santa. Carlos Pozo, pues una misa estacional es lo que haría él de cada hermandad con traslado desde la iglesia hasta la puerta y ahí que se ofrezca una Eucaristía y posteriormente quedará expuesto a la veneración de los fieles. Que cada hermandad lo haga en su día. Álvaro Martín Acosta nos manda su foto del Nazareno de la O y nos dice que está disfrutando mucho con este primer programa del año de la Pasión. Samuel Medina dice, yo veo bien lo de la exposición, pero creo que ahora mismo lo más importante es salir de esta pandemia y otro año habrá Semana Santa y podré ver a la Reina de Guadalupe por las calles de Sevilla. En la mesa de trabajo de la Pasión, un día igual hacemos un reportaje para que tú veas cómo lo hacemos. Nos pusimos a pensar en posibles hermanos de la O para sentarnos un ratito con alguien de la hermandad. Y salió un nombre, ¿no? Y yo creo que todos coincidimos y había que sentarse con esa persona. No era fácil. José Manuel Peña, ¿cómo sigue la historia? Bueno, pues la historia siempre iba a ir vinculada a la familia Martín Cartaya. Y vamos a ser sinceros. Primero pensamos en Jesús Martín Cartaya, hermano número 3 de la hermandad, al que le mandamos un beso enorme. Grande y muchísima fuerza porque se sale de todo y además con esa entereza y con su cámara en ristre, él nunca nos desfallece y sabemos que nos está viendo. Jesús sabemos pues que padece de una enfermedad, aunque está luchando con ella y nos declinó la invitación a su hermano Carmelo Martín Cartaya, que por ende ha sido también hermano mayor de la hermandad, que tiene un gran archivo fotográfico tanto de su hermano Jesús como propio, como de la historia de la hermandad, y que si Jesús es el número 3, Carmelo es el número 4 de nómina de la hermandad, porque su hermano Pepe es el número 1. Es decir, que entre están los Martín Cartaya, van al frente de la antigüedad de la hermandad, y nos hemos ido a un sitio con solera, a un sitio que se respira Triana y se respira O, se respira Guadalquivir y Puente, que es el paseo de la O. Me la lleva a un sitio con un poco de frío, Peñita. Porque esta entrevista con una persona que va a cumplir 82 años, hay que hacerlas al aire libre. Es verdad. No la vamos a hacer en un sitio cerrado. Pues ya está todo explicado. Entonces, qué mejor aire libre que el aire libre de Triana. Y con él nos hemos sentado. Ya te lo hemos contado de manera resumida, pero tú quieres ver el resultado del encuentro entre José Manuel Peña y Carmelo Martín Cartaya. No pierdas detalle. Venimos paseando por el paseo de la O, conociendo una hermandad consolera, con historia, como es esta hermandad trianera. Y si algo tiene esta hermandad, además del rico patrimonio que son sus sagrados
titulares es su patrimonio humano, sus hermanos. Y vamos a conocer a uno de esos hermanos que nada más y nada menos se apuntó a la corporación desde el año 1939, que por ende fue el año de su nacimiento. Ha sido de todo en la hermandad, hasta hermano mayor, y de una hermandad que como digo, y una familia que van unidas de la mano, como son los Martín Cartalla, Carmelo Martín Cartalla. ¿Qué tal? Muy buena. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estamos? Queríamos conocer un poco, Carmelo, esa O que tenemos hoy y esa O que vosotros nos habéis dejado, ¿no?, en el legado. Desde el año 39 eres el hermano número 4, se dice pronto, ¿no? Tu familia y la familia de la O sois una hoy, ¿no? Por supuesto, es una familia en la que todos nuestros hermanos, mi familia, todos han pertenecido incluso a juntas de gobierno, llegado a ser incluso hermano mayor, no solo a mi padre, que Antonio Martín Arbor, que fue medalla de oro y hermano mayor honorario, sino también Ramón, que fue hermano mayor, pregonero, y aquí seguimos, cabe otra. Sin parar de luchar, porque decía eso, ¿no?, que el mayor patrimonio, vamos a ir paseando por aquí, por el paseo de tu hermandad, el mayor patrimonio que tienen todas las hermandades, y esta no puede ser otra, sois sus hermanos. ¿Cómo ha cambiado, ¿no?, desde ese año 39, en el que con 0 añitos llegas aquí hasta nuestros días? Yo no tenía uso de razón, como es natural, pero ya con cierto uso de razón, con 10 o 12 años, pues aquí la vida de la hermandad era como en todas las hermandades de Sevilla, imagino. Eran varias familias que son las que verdaderamente sustentaban las corporaciones. En este caso, pues yo recuerdo los años 40 no, pero los 50 sí recuerdo yo perfectamente las funciones principales del instituto, que antes había por la mañana una comunión general, en la que había que ayunar desde las 12 de la noche del día anterior, y después de esa misa de comunión general, pues el desayuno, como es natural, con los calentitos. Nos vamos a sentar si te parece, porque veo que traes la tablet bajo el brazo, que traes muchas fotografías, bueno, que podemos comentarla, que podemos hablar tranquilamente de ella, muchos de ese gran fotógrafo que es tu hermano Jesús, al que por supuesto le mandamos un beso y un abrazo enorme. Y si te parece, repasamos un poquito de esa historia más reciente de las últimas décadas de la Hermandad de la O. Por supuesto, encantado. Carmelo, ¿qué es lo que me tienes preparado? Pues mira, como cosa curiosa, esa es la fotografía más antigua que existe del paso antiguo, el que está en Carmona. Este es un paso muy pequeño, el canasto no estaba ampliado, los candelabros eran unos candelabros metálicos, y tiene esa curiosidad. Con posterioridad, el paso ya estaba ampliado, el canasto. Está más que curiosa con el cirineo. Son todas curiosas, porque esta la vemos con el cirineo, que solamente lo sacó durante 2 años, a finales del siglo XIX. Esta es la cruz, que la tenemos, la conservamos, que es la cruz de guía de Rocalla, en la que esta fotografía es del año 1902. Fue el último año en que salió esta cruz, puesto que ahora está saliendo, que también lleva ya un siglo, la de madera. Este es el mismo paso, ya sin el cirineo, con unos candelabros ya que son los que tendría hasta el último año, hasta el año 1975, y con los respiraderos. Estos son de los primeros respiraderos que tuvo. Es una fotografía muy bonita del año 1928, en la que vemos el paso y vemos al Señor, en que va acompañado por 2 ángeles que llevan faroles, que pertenecen a la Sacramental de Santa Ana. Y este año esta cofradía no vino directamente por la calle San Jorge al Artosano, sino que, como no salió el cachorro, por circunstancia que ahora desconozco, cogió por procurador a salir a San Jacinto y cogió todo recto. Esta es una fotografía
muy curiosa, de las más antiguas que existen de noche de una cofradía, de un paso de cofradía. Esto es el paso del Señor saliendo de los palcos de la Plaza de San Francisco para adentrarse ya en la calle Cánovas del Castillo, lo que es ahora la Avenida de la Constitución. Esta es otra fotografía antigua del año 28 o 29, el antiguo altar del Sagrario, en la que vemos al Señor con la túnica bordada famosa, que se está pretendiendo que se recupere. Este es un dibujo, no un dibujo, es una obra de arte de Honeleiter, que esto era un cartón para un abanico, puesto que este ejemplar se recuperó en la antigua Casa Rubio de los abanicos. Es una fotografía de hermanas que estaban colaborando en la tómbola de la O. Esto fue del año 2003 o 2004, creo recordar. Aquí fíjate esta que curiosa. Esta es muy curiosa. Esta fotografía es mía, se la hice yo porque estaban saliendo mis hijos que eran muy pequeños y de nazareno, y yo pues iba más pendiente de los niños al mismo tiempo que hacía fotografía. Y aquí vemos a Rafael, al recordado Rafael Ariza, junto a su hijo Rafaelito, que se había desprendido de la túnica, hay que tenerlo en cuenta, se había desprendido de la túnica y estaba mandando el palio ya llegando aquí al templo. Es una fotografía de la familia. Esta es una fotografía familiar en la que aparece el año 1962 mi padre, mi hermano Pepe, que es el actual número 1, Ramón, mi hermano Jesús y el que se está hablando, y 2 amigos más. Este era un futbolista de Betis, Berni, que jugó en el Betis, era un uruguayo. Que era compadre de mi hermano Pepe. ¿Salía el uruguayo con tu hermandad de la O? Sí. Esta es una fotografía muy curiosa, con el capote, curiosa, ¿no? Viernes Santo de Agua. 2003 o 2004, creo recordar, en que empezó a lloverle en el Alto Sano y el señor no tenía capote en aquella fecha. Y entonces uno de los miembros de la Banda del Sol se desprendió de ella y se le puso, y ya con ella pues ha seguido hasta hoy. Esta es la foto del primer besamano de la Virgen de Gloria, la titular de la hermandad. Para mí es la jefa, la dueña de todo esto, porque el templo se edificó por ella, ¿no? Y es muy recordada esta fotografía. Es una fotografía muy curiosa en el famoso terraplén, que no existía de la construcción que tenemos ahora, y aquí aparece, pues, mire, el patriarca de los Ariza, Rafael Ariza Aguirre, Francisco Pérez Vergari, que fue hermana mayor de aquella fecha, mi padre Antonio, aquí están mi hermano Antonio, fallecido. Carmelo, muchísimas gracias por abrirnos ese archivo fotográfico que tienes magnífico, que tenéis en vuestra familia magnífico, que sé que hacéis partícipe de la hermandad. Que lo tiene la hermandad. Todo lo que es mío es de la hermandad. Y eso lo demuestras, además, con el cariño que nos has atendido y con el que gentilmente nos has cedido estas imágenes para hablar de esta hermandad que, como dice un amigo mío, de la O somos todos. Muchísimas gracias. De nada, a vosotros. Bueno, pues vamos a seguir nosotros en el programa repasando, viviendo con la hermandad de Triana, con la hermandad de la O. Respeto, a mí me da respeto. Estos cofrades mayores que con esa tranquilidad hablan de una historia que tú no has vivido, pero que ellos han cimentado para que tú la disfrutes ahora. A mí me da mucho respeto. Entiendo que sentirías algo parecido. Sí, y además porque los tiempos en televisión, si no podríamos tener 3, 4, 5 horas un archivo fotográfico. Cuando llamé a Carmelo me dijo: Peña, estoy haciendo una criba y tengo ahora mismo unas 150 fotos elegidas. Digo, Carmelo, es para un reportaje de aproximadamente 10 minutos, aún así vino con 39.
Venía preparado, que el Carmelo. archivo es impresionante, impresionante, y además cualquier hermano de la O, cualquier persona que quiera, estoy seguro que la hermandad le abre las puertas porque lo tiene todo perfectamente puesto en sus dependencias, en su ordenador, e incluso para el 450 aniversario de la hermandad, la familia Martín Cartaya se dio todas esas fotografías a la hermandad de la O, así que todo el que quiera puede disfrutar de ellas. Él mismo lo ha dicho, dice, lo mío también es de la hermandad. Y es un gusto, es un gusto escuchar a la O andando, ¿no? A la hermandad de la O, es él. Hablar de la familia Martín Cartaya y la hermandad de la O es hablar de la O, por los cuatro costados, ¿no? Toda la familia, el recordado Ramón, ¿no? Por cierto, que ha hablado de un músico que prestó un capote. Lo conozco. Lo conoce, ¿no? Lo conozco bastante bien. Hablas con él todos los días, ¿no? Pues bueno, la historia fue que, aparte de que ya se había probado anteriormente, que como bien se sabe, la Banda del Sol tenía una prenda, que en caso de lluvia, que era un capote, pues se le ponía, cada músico se ponía su capote. Llegado el momento, pues estábamos en la calle, ese año estábamos en la calle, el jueves estaba probándose también, pasó un músico por allí, se tuvo y se quedaba bien, ¿no? Con lo que era del Señor. Y empezó a llover ese Viernes Santo y ese capote lo teníamos yo, bueno, pues toma, ponse otro y se lo quitamos a uno de detrás, que teníamos nosotros guardado por si acaso, y el Señor se le puso el capote que tenía yo. Yo no me he enterado muy bien, francamente. Vamos a ver. Su capote, mi capote, él tocaba en la Banda del Sol. La Banda del Sol tenía su Todos los músicos llevaban un capote. Todos llevamos un capote. Y tú te quitas el tuyo para ponérselo al Señor. Y se le puso al Señor. Y cogieron uno de repuesto para que Manolo también tuviera su capote. Eso fue casi al entrando ya. Fue la verdad que fue impresionante porque el silencio... Llegando al Altozano, dice Carmelo. Aproximadamente. Estamos viendo el capote de Ese Manolo. capote era el que llevaba Manolo, que le cedió su capote al Señor para que no se mojara. Ya se lo regalaste, eso se quedó allí, incluso después se apurgaró con el tiempo, claro, ese capote se guardó porque estaba mojado. Sí es verdad que cuando tú estás, se guarda porque tú nunca piensas que eso se vaya a coger, se coge, se guardó y se le volvió a dar otro capote al Señor. Ahí está. Qué emoción, ¿verdad? Vamos a Twitter un momento que enseguida te contamos la historia del puente de Barca. Te va a apasionar. Dale, Ana. Pues sí, apasionante está siendo el programa, a nuestros espectadores les está encantando, nos están mandando mensajes, por ejemplo Manuel nos dice que le está gustando muchísimo este programa dedicado a la Hermandad de la O. También nos siguen llegando propuestas de cara a Cuaresma y Semana Santa, por ejemplo Manolo Sánchez nos dice, sin menoscabo de organizar actos culturales, veo que solo se piensa en estos, exposiciones, conciertos, me temo que después de la pandemia, que pasará, terminaremos tomando la Semana Santa como acontecimiento cultural y no de culto cristiano, esa es la opinión de nuestro espectador. Santi también nos da la enhorabuena por, dice, traernos a nuestros hogares un pedacito de la Semana Santa de Sevilla, en este caso con la Hermandad de la O. Pablo, él nos dice, propondría una veneración extraordinaria a las imágenes durante toda la semana pasional, así como la realización de los oficios, rezos de las 14 estaciones del Vía Crucis, etcétera, cumpliendo todas las medidas sanitarias recomendadas. Yo tengo puesto en el horizonte y en el guión también que se va a sentar aquí Jesús Pozuelo y que le voy a preguntar por el puente de Barca, para que a ti te quede claro cómo fue aquella hermosa historia. Yo no me movería de ahí. Venimos enseguida. Bueno, poco a poco, la derecha adelante, poco a poco la izquierda. Estamos de vuelta a La Pasión. Oye bien, porque vas a saber ahora el ganador de el lote de incienso al cautivo del último programa del año pasado, 2020, que esté donde tenga que estar, el añito, ¿verdad? A ver, Ana, ¿quién ganó? Venga. Pues mira, el ganador se llama David, el Twitter es DavidPR99 y acertó la siguiente pregunta. ¿En qué año salió por primera vez completamente terminado el paso del Señor de Pasión de Cayetano González? Y la respuesta era en 1949.
Él acertó esa pregunta, así que para David va ese lote de productos de incienso El Cautivo. Y recordamos que en el día de hoy también estamos haciendo pregunta para sorteo. Tienes que adivinar, acertar en qué fecha y en qué lugar se coronó canónicamente a la Virgen Dolorosa de la Hoya. Nos llegan muchas respuestas a esa pregunta también por Twitter, @lapasión7tv, así como también propuestas que estamos preguntando a nuestros espectadores de cara a Cuaresma y a Semana Santa. Por ejemplo, nos dice Rafael: yo haría algo de sacar imágenes en la calle, Vía Crucis con aforo y calles aforadas. Eso nos dice él. María Edelva nos dice: mi idea sería que todas las imágenes estuvieran en veneración de fieles, que se hicieran conciertos, exposiciones y pasacalles de bandas. Elisa dice que su idea es que los pasos estuvieran montados para poder visitarlos en los templos durante toda la Semana Santa. Dice: así nos sería muchísimo más llevadero en este año. Miguel Serrano: la mejor idea, la que han tenido la Hermandad de la Buena Muerte de Córdoba. Dice: es más, yo de ser así lo haría con túnica. No hace, por muchos motivos de la lluvia, la Hermandad de la Veracruz realizó su estación de penitencia con el Lignum Crucis y fue una decisión acertada. Te prometí que estaría, no conmigo, contigo, Jesús Pozuelo, esta noche, que es gestor cultural Hispabilia, historiador, conocedor. Te lo prometí, está aquí contigo. Jesús, buenas noches. Muy buenas noches, Listo. ¿Puedo preguntarte si hay una principal devoción en tu corazón? Sí, hay varias, tanto en Triana como en la otra. La principal. La principal, la Virgen del Dulce Nombre. Ahí donde mueres tú. En San Lorenzo. Y soy trianero. ¿Y de las de Triana cuál? La Esperanza de Triana. Ella, además. Sí. Es muy mariano, ¿no, Jesús? Por sí. Lo que veo. Te hemos citado esta noche aquí porque quiero que los telespectadores de La Pasión sepan, bueno, primero por definición, qué es el puente de Barca y a qué altura estaba y por qué se construye y para qué sirve. Vamos a empezar por ahí, Jesús, y ahora tiramos atrás el hecho. Muy bien. ¿Qué fue el puente de Barcas? Vamos a ver, Víctor. El puente de Barcas fue el puente que unió a Sevilla y Triana desde que se construye. En el siglo XII, que se construye en época almohade, en el 1171, Sevilla se erige como capital del Imperio almohade por una serie de motivos, concretamente por un califa que fue Yaqub Yusuf, que decidió que la Medina de Sevilla se elevase a la categoría de capital de ese vasto imperio almohade, del que controlaban los almohades todo el norte de África y parte de la península ibérica. Marrakech era la capital principal y Sevilla se erige en un momento dado, por una serie de condiciones que nos vamos a tratar aquí, como nueva capital, vamos a decir, del Imperio almohade. Eso provoca una serie de transformaciones enormes en la ciudad que están presentes a día de hoy. Tenemos una herencia monumental de esta época, como puede ser la Giralda, el Patio Naranjo, parte de la muralla de Sevilla, las torres, la Torre del Oro, Alcázar, etc. En ese momento, Yaqub Yusuf construye básicamente la primera conexión de la Medina, no solamente con Triana, que era un arrabal, sino con el Aljarafe. O sea, fue la única conexión, aparte de los barqueros que había, por crónicas antiguas, que unían, ¿no?, una orilla y otra, desde Triana, desde la orilla derecha del Guadalquivir hasta la Medina. Ese puente se construye y se inaugura en 1171, pasando precisamente Yaqub Yusuf, el califa almohade, por encima, y estuvo en actividad hasta el siglo XIX, hasta 1851, que es cuando se inaugura, 52, perdón, el puente de Triana. El puente de Triana se inauguró en mediados del siglo XIX, imaginaos, del siglo XII hasta el XIX, fue la única conexión. El puente de Barca dura como 700 Claro, años. lo que ocurre, ¿Sí? Víctor, es que las barcas se renovaban. ¿Por qué? Obviamente la dinámica marítima le afectaba y le sigue afectando al Guadalquivir. Porque se llama, pero tengo que pensar en el telespectador. ¿Se llama puente de Barcas porque eran barcas? Claro, eran barcas amarradas, nos tenemos que hacer una idea como un pantalán. Un pantalán actual tenía 2 vigas, los pueden ver en los grabados del siglo XVI, XVII y XVIII de Sevilla, se ve perfectamente la estructura. Son 2 vigas a cada lado, 2 vigas en la orilla del Altozano, digamos, y 2 vigas en la orilla, del comienzo de Reyes Católicos de Sevilla. Había unas barcas que se unían entre ellas con cadenas y a su vez esas barcas estaban unidas al fondo del río con cadenas para fortalecer lo que es la estructura. Aparte una pasarela que permitía el paso de carruajes, de mercancías, de caballos, de burros, de personas, por supuesto, de una orilla a otra. Y ese puente, cuando venía una riada, una crecida del río, que es algo que ha sido un mal endémico, ¿no?, de Sevilla desde tiempo inmemorial, hasta no hace tanto, ya afortunadamente Sevilla no se arría, pues las barcas se renovaban. Pero lo que era la estructura, digamos, de esos pilares se mantuvo y el puente, digamos, que estuvo activo desde el siglo XII hasta el XIX. Puente de Barcas. Vayamos ahora a la Hermandad de la O, la primera cofradía que pasa de Triana a Sevilla en la O. Claro, vamos a contextualizar un poco porque me parece interesante tirar un poquito para atrás. A ver, el origen de la Semana Santa en Triana nos llega precisamente en la Baja Edad Media, ¿no? Sabéis que Sevilla se conquista en 1248
y se construye poco después, por el hijo precisamente del rey santo, por Alfonso X, construye la parroquia de Santa Ana, que ha sido históricamente, y lo sigue siendo, el centro espiritual y devocional del barrio, del Arrabal de Triana. ¿Qué ocurre? Las primeras hermandades tenemos noticias ya en el siglo XV, sobre todo XVI, cuando Sevilla se configura como capital del comercio americano, y en Triana se erige en ese momento, un momento de explosión demográfica de Sevilla, de explosión comercial, económica, como el arrabal no solamente de la marinería, que por supuesto tenemos hermandades marineras todavía en activo en Triana. Véase la Hermandad de la Estrella, por ejemplo, que se funda en el Convento de la Victoria por los capitanes de las flotas de India, o la Hermandad de las Tres Caídas, que se funda en el Convento de las Mínimas en el siglo XVII, en 1608, o la Esperanza, que en realidad era de ceramit, pero bueno, en definitiva, tenemos una producción no solamente de marineros, sino también de gremios, puedan ser ceramistas, calafateadores, carpinteros de ribera, y la O, precisamente, se funda como una hermandad de origen gremial, de origen vinculada a un hospital, pero vinculada a la alfarería, a los joyeros, y se funda en una ermita que se situaba en el mismo emplazamiento donde está la parroquia de la O, actualmente la calle Castilla, que era la ermita de Santa Brígida. También tenía un patronazgo de Justa y Rufina, que es patrona de los alfareros. Ahí se funda la hermandad de la O en el siglo XVI. Esta es la base, el origen de la hermandad de la O. ¿Cuándo la vinculamos con el puente? ¿Pasan cuánto? Claro, no, lo que ocurre, ¿pasan 200 años, 2 siglos? Lo que ocurre, no lo he comentado Víctor, es que todas las cofradías de Triana, todas procesionaban no a la catedral. Claro, hacen estación a la parroquia. A la parroquia de Santa Ana, claro. Efectivamente, desde el siglo XVI tenemos noticias. Claro, ¿qué explica en qué momento se parte eso y la O tiene que ir a En el siglo XIX tenemos un año, lo que no conocemos es el porqué, que es en 1830. 1830, madrugada, porque la O salía de madrugada. 9 de abril, la noticia de que la hermandad, la cofradía, posiblemente, muy probablemente, sin nazarenos. ¿Por qué? Porque el puente era un pantalán, no olvidemos que no pensemos en un puente estable, era un pantalán como los pantalanes que tenemos en el Guadalquivir, a día de hoy, ¿no? En la dársena, digamos. Cruzando el nazareno y la Virgen de la O, la Virgen sin palio, y sin nazarenos que acompañaban el cortejo, porque el puente se podía hundir, y cruzan la madrugada del 9 de abril de 1830. Posiblemente por desavenencias o conflicto con Santa Ana, yo ahí no puedo entrar. Y podemos dar por hecho, Jesús, que rinde, o sea, va a hacer estación a la catedral y regresa en la misma madrugada, ¿no? O no se sabe el regreso, ¿cómo? El regreso no lo sabemos. Por ejemplo, tenemos también constancia de que la hermandad, cuando iba a Santa Ana, veas en el siglo XVII, solía regresar el domingo de resurrección desde Santa Ana a la iglesia de la O. Pero la cofradía cruzó, fue la primera y abrió la veda. De hecho, tenemos también constancia y noticias de que la Esperanza de Triana en 1845, cuando todavía no existía el puente de Triana, existía el puente de Barcas, cruza también el puente, digamos, el puente de Barcas, que abrió la veda, y ya por supuesto con el puente estable, con el puente de Triana cruzan todas. Pero fue la primera. ¿La segunda hermandad de Triana en cruzarlo? Tenemos noticias, la noticia que tenemos, documentado es la Esperanza de Triana cruza en 1845. El siglo XIX también es un momento, no todos los años se celebraba la Semana Santa, es un siglo, de vaivenes políticos enormes, que obviamente tuvieron su proyección en la Semana Santa, y no se celebró la Semana Santa, no hubo cofradías en la calle todos los años. Ese es otro tema. ¿No se conoce entonces el motivo por el cual la O decidió cruzar hacia Sevilla? Posibles desavenencias, ¿no? Con el parroquia, las dos parroquias posiblemente sean por ello. Posiblemente. Un paso más, ¿no? Porque abrió la Semana Santa de Triana a Sevilla. Una vez que pasa ese hecho, ¿no? ya, realmente una vez que pasa ese hecho, ya las demás, ¿no? El Cachorro, la Estrella, directamente ya se unirían a esa línea. Sobre todo después con la construcción del puente. Sí, pero antes de la construcción del puente, todas las de Triana ya pasaron ese puente de Barcas. Lo que ocurre también, y tenemos que tener en cuenta que antes, por ejemplo, cuando las cofradías de Triana iban a Santa Ana, las cofradías de Sevilla, hasta el siglo XVII, no procesionaban a la catedral también. Era una Semana Santa estaba, digamos, completamente desarticulada. Es a partir del 1604 cuando la Semana Santa del siglo XVI no podemos entenderla como la Semana Santa actual, completamente regulada. Jesús, dos preguntas en una. Quiero saber a qué altura exacta, para los más jóvenes que nos ven ahora, a qué altura exacta estaba el puente de Barcas, si me meto por el paso de la O, por ejemplo. ¿Dónde me ubico? Se sitúa exactamente en el mismo eje donde se ubica el puente de Triana, exactamente. Igual. La sustitución de uno por Claro, el puente de Barcas se construye para unir, como hemos comentado, Sevilla y Triana, y se construye junto a lo que se construye coetáneamente, en el mismo momento, en el siglo XII, que fue el castillo de San Jorge, que se ubicaba, por si los espectadores no lo saben, donde está la parcela que ocupa el mercado de Triana, exactamente la misma parcela. El castillo de San Jorge estaba, de hecho conservamos restos, y se construye como un paso junto al castillo, y
exactamente, pueden ver grabado, sí, se pueden buscar en Google, grabado siglo XVI Sevilla. El puente de Triana actual sustituye... Claro, sustituye. al construir el puente de Triana actual, el puente de Barca lo Esa desplazaría. es muy buena ¿no? pregunta. Porque, Muy buena pregunta. Cuando el puente de Triana se comienza a construir en 1845 y dura la construcción hasta 1852, duró 7 años. Durante esos 7 años los sevillanos no pasaban en barca ni nadando de una orilla a otra, obviamente estamos ya en el siglo XIX, y lo que se hizo fue trasladar, de hecho hay una foto, Conviven los dos puentes. Conviven la construcción del puente de Nuevo y el puente de Barcas, que se mueve, como muy bien ha apuntado Ana, a la Maestranza. O sea, desde la Maestranza hasta la Zapata, la primera Zapata de la calle Betis. De hecho, la única foto que conservamos, que tenemos del puente de Barcas, es precisamente con el puente movido, porque ya se estaba construyendo el puente de Triana. Y es de 1850 la foto. Vale, esta época, está en la foto, mediados del 19, Jesús Pozuelo, ¿qué importancia tiene socialmente, artísticamente, religiosamente el barrio de Triana en la ciudad, en ese momento histórico, y qué importancia, si la conocemos, qué relevancia tenía la Hermandad de la O en ese contexto de ese barrio? Vamos a ver, la Hermandad de la O es una hermandad que se funda en el 16, una hermandad que tenemos además noticias, una hermandad muy interesante a nivel histórico, por muchos episodios, no solamente por el episodio del puente de Barca. Una hermandad que en el siglo XVII es cuando contrata a Pedro Roldán, ese magnífico, ¿no? El nazareno. Y en el 17 vimos un momento de gran auge, sobre todo finales del 17, que es cuando se puede labrar su capilla propia. Una capilla que además sigue una hermandad que siempre ha estado en el mismo sitio, desde el 16 a la actualidad, que no todas las hermandades pueden decir eso, ¿no? Se labra su capilla a finales del 17, en el 18 tenemos la iglesia propia, que es actualmente la parroquia, y es una hermandad que ha, digamos, convivido con el ambiente del barrio, sobre todo de la Triana Norte, la Triana Alfarera. Es una hermandad vinculada, que está vinculada a esa calle Castilla y a la calle Alfarería, donde se asienta la hermandad actualmente, y donde yo creo una hermandad que todos los trianeros nos sentimos un poco identificados. No sé si es por esa hermandad, carácter humilde y a la vez alegre y a la vez familiar y a la vez, digamos, que nos conecta de alguna forma, ¿no?, los trianeros. Y yo como trianero, y no soy hermano de la O, pero me siento en parte vinculado también a la hermandad. Desde luego que al cruzar ese puente fue una valentía, ¿no? Porque no debía de ser, como habían dicho antes, no era estable, y pasar con los pasos por ahí. Y de noche, o sea, nos tenemos que imaginar, ojalá tuviéramos una cámara, no un botón de la máquina del tiempo para ver ese momento. Esa iluminación. Y esa iluminación. Pero después se haría con los nazarenos, ¿no? Sí. El primer año no, pero después se haría con los nazarenos, pero pienso yo, ¿no? No, sí, es que sí sale con nazarenos. Lo que sabemos es que no cruza con los nazarenos, que no cruza a la vez lo que son las imágenes con los nazarenos. Que no va la cofradía ordenada. Claro, que no va ordenada, efectivamente. Claro. Cruzó no es que saliese sin nazareno, cruzó sin nazareno para que el puente no se hundiese, es que el puente se hundía. De hecho, tenemos otras crónicas, aparte del paso de una cantidad, por ejemplo, que os digo. Una cosa que no hemos comentado, por el puente de Barca pasaron procesiones anteriormente a la O, pero estamos hablando de las procesiones del Santo Oficio, de la Inquisición, que cruzaban, no todos los años, pero casi todos los años por el puente de Barca. Pues los autos de fe, los más importantes en el siglo XVII y XVI, se realizaban en la Plaza de San Francisco, y sobre una procesión que salía desde el Castillo de San Jorge. Tenemos noticia, por ejemplo, se me viene a la cabeza, 1785, el último auto de fe de la Inquisición en Sevilla. Dolores López, la cieguita Dolores, la beata Dolores, que fue la última procesada por la Inquisición. Tenemos la crónica completamente documentada de la procesión de la Cruz Verde que sacó a esta mujer desde el Castillo de San Jorge, fue un 20, no me acuerdo el día exacto, 20 y pico de agosto de 1785, el Altozano a reventar, nos dice la crónica. Y hubo tanta gente en el puente de Barca, al pasar precisamente la procesada, que el puente se iba a hundir y los alguaciles tuvieron que echar a la gente. Pues imaginaos, una procesión con nazareno y encima con las imágenes y con las andas, ¿no? Pues lo peligroso que sería. Entiendo que era para ejecutar al reo, sí. ¿no? La procesaron, o sea, le hicieron el auto de fe en la iglesia de Magdalena, la antigua iglesia de San Pablo, y después la llevaron al quemadero. Pero no, una historia muy... Y además está documentada, no la quemaron viva, la aplicaron garrote y después... María Dolores López, una historia muy interesante, la última mujer procesada por la Inquisición. ¿Bajaban por el callejón de la Inquisición? Bueno, salían realmente, tiene un poco de leyenda el callejón de la Inquisición, salían por el castillo. El castillo tenía dos puertas principales, una se conserva en parte, que es la puerta de Barca, la que se ve desde el Paseo de la O, que además tiene una cuesta, si bajan los espectadores dentro de lo que es el castillo, tiene una cuesta que se conserva, que es por donde bajaban los burros con la procesión de la Cruz Verde. Si han visto la serie de La Peste, aparece muy bien ambientada, bastante bien. Y cruzaban, claro, el puente de Barca, dirección a Sevilla, y era una procesión.
A mí me interesa mucho, Jesús, invito siempre a los telespectadores a leer. ¿Qué bibliografía existe de esto? Alguien que te escucha dice, caramba, qué interesante lo que cuenta Jesús Pozuelo. ¿Dónde puedo leer más? Que no sea Google. ¿Dónde leo? ¿Qué libro compro? Hombre, depende. ¿Tú a qué fuente irías? Tú eres gestor cultural. Pero depende de qué época, depende de a lo que no queramos. La historia de Sevilla es inabarcable. Así no podemos reducir a un libro o a una... Depende del interés que tengan en una temática concreta o en una etapa concreta. Hay muchísimas bibliografías sobre Sevilla, sobre la historia de Sevilla. ¿Y del hecho ese sí, del cruce del cruce en Puente de Barca, lo más interesante sería acudir a archivos. Pero en relación con la Hermandad de la O, también en la parroquia tienen el archivo. O sea, se pega a la criatura 7 siglos vertebrando, claro, el tránsito de una parte a otra, y no tiene importancia ninguna el Puente de Barca. Era la única manera de acceder, ¿no? La única manera. Y de volver. O sea, que todo el comercio, cualquier tipo de, ¿no?, de relación. Toda conexión, claro. Toda conexión, claro, para atravesar el río por era por ahí. Por el Puente de Barca, no había otra. Son 7 siglos jugando un papel absolutamente relevante. Esencial. Y de los Jarafes, no olvidemos, toda la zona de Huelva, el reino de Sevilla, aparte, no abarcaba solamente la provincia actual. El reino de Sevilla iba desde Algeciras hasta Ayamonte. Eran 3 provincias, son Cádiz, Huelva y Sevilla. Y de toda la zona de Huelva, que pertenecía al reino de Sevilla hasta 1833, todo entraba por el Puente de Barca. Y después de 7 siglos jugando ese papel y siendo eje esencial de ese flujo, no hay libro sobre el puente. Sobre el Puente de Barca no... es curioso. Sobre el Puente de Barca concretamente hay algo, sí hay algo, me equivoco, sí hay algo, pero no hay mucha publicación sobre el puente, no hay mucha publicación. Si quieren me pueden escribir a los espectadores que estén o al correo de Hispabilia interesados y yo le puedo enviar documentación sobre el Puente de Barcas. Llegó el puente de Isabel II y le quitó al pobre todo el protagonismo Sí. que había tenido durante Mal todo el llamado siglo. Puente de Isabel II. ¿Por qué? Porque Isabel II no hizo nada por Triana, ni por Sevilla, ni por España hizo un poco, pero ese es otro tema. No, a mí no me dejes así. Mal llamado ¿por qué? Hombre, se debería llamar Puente de Triana, en mi opinión, se debería llamar Puente de Triana. De hecho se llama, ¿no? Al fin y al cabo. Esto le llamamos Sí, Puente de Triana. Ahora no se conoce cómo está la fisonomía de Triana, pero había que recordarse cuando estaba la parte de Chapina, ¿no?, que había el brazo del Guadalquivir. Claro. La verdad Es que en los años 40, precisamente para aislar a Sevilla de su río, precisamente para que no se arriase, se hizo el plan Brackenbury, o tapón de Chapina, como ha comentado Manolo, que se hizo un tapón en lo que es a día de hoy lo que está el Puente del Cachorro, efectivamente. Eso dura hasta la Expo, porque la exposición universal, claro, como es una agresión paisajística enorme al paisaje histórico de la ciudad, ¿no?, a lo que es la fisonomía histórica, se alargó el canal hasta San Jerónimo, que es donde está de hoy, el tapón está en San Jerónimo, y ya se recuperó, digamos, ese paisaje histórico con la dársena recuperada o alargada hasta San Jerónimo. Y ya todo el cauce vivo pasa a la espalda de, bueno, eso lo saben los espectadores, de lo que es la Vega de Triana o Charco de la Pava. Hemos aprendido hoy, Jesús, en el reportaje de Ana, que la O tuvo un Cristo crucificado, sí, de relativo mérito, ¿verdad? Sí, y además tenemos noticias muy interesantes, porque en el siglo XVI ese crucificado lo tenían que sacar, porque no olvidemos que la iglesia de la O, la parroquia es del siglo XVII, de finales, comienzo del XVIII, es decir, durante el siglo XVI y XVII, la mayor parte, era una ermita, que era la ermita de Santa Brígida, de ese hospital de Santa Brígida que se situaba en lo que es a día de hoy, ¿no? Perdona, ¿el Cristo de Roldán se adquiere siendo ermita? Claro, 1685 se adquiere precisamente, y tenemos también, nos lo cuentan en los archivos, la dificultad y la enorme que tenían para sacar el crucificado por esa ermita pequeña, que conllevaba eso que un día antes tenían que sacar, el Jueves Santo tenían que sacar la imagen fuera y montarla, dejarla fuera durante un día. Y eso conllevaba una falta, digamos, de decoro que, digamos, propició el hecho de que la hermandad contratase una nueva imagen, que es un magnífico nazareno, que se fue en 1685 cuando se contrata a Roldán, que era el mejor escultor de Sevilla en la segunda mitad del siglo XVII. El mejor escultor, pero sin ningún tipo de duda. Tengo la sensación, Jesús, estamos acabando, de que cuando se habla de la O, a todos los que conocéis bien la historia de las cofradías, siempre os escucho decir la importancia de la parroquia. Esa parroquia debió ser esencial en el barrio, ¿no? Hombre, Santana es Santana, pero que la parroquia de la O ha sido muy importante. Ha sido importante y lo sigue siendo. Muy importante. Que la hermandad tuvo muchos momentos de esplendor, que tuvo tanta fuerza que llegó a contratar con Roldán, que ha tenido, que no se ha movido de allí, que está anclada en el tiempo, que fue la primera en pasar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en la actualidad, ¿qué queda de todo aquel brío? ¿Por qué tengo la sensación que ahora en Triana hermandades más fuertes, con una historia que quizás no le era tan de cara, ¿no?
Es que la historia es fluctuante, la historia no es, digamos, estática en absoluto. Tenemos otras hermandades que antes eran más humildes, ahora son bastante más potentes. Tenemos hermandades que, digamos, o la misma Esperanza Triana en el siglo XIX, vive un periodo de decadencia enorme y obviamente hay contrastes, ¿no? Y la O, bueno, es una hermandad que a día de hoy es una hermandad humilde, muy querida por todos los trianeros, pero tuvo un periodo de gran esplendor a finales del 17. Estamos hablando de Pedro Roldán, que es de los mejores escultores de España en ese momento. No sabemos por qué causa o motivo pierde ese vigor la hermandad. Son condicionantes históricos que son difíciles de tratar aquí, sin duda. Y fíjate que guarda mucha documentación, porque además que la parroquia sufría muchas inundaciones por el sitio en el que está, pero aún así guardan los documentos del Señor, que no todas las hermandades tienen documentadas a sus dos imágenes y tienen ese patrimonio que tiene la hermandad de la O, ¿no? Eso es que lo han guardado muy bien durante todos estos años. Y la cruz de Caray magnífica, que es del 18, como bien comentó antes Pedro, de forma magnífica. La cruz de Caray es posterior, 1730 de esa década. Y bueno, el nazareno para mí es una imagen soberbia. A mí también me transmite mucho. Yo creo que la posibilidad de ser una hermandad que tener su propia parroquia le facilita tener toda esa documentación al uso y tenerla bien guardada, y bueno, realmente así está, ¿no? Que tiene mucha documentación de todo lo que ha vivido la hermandad. Está muy bien documentada la hermandad. Era un hospital en aquel entonces. Claro, un hospital como era difícil, ¿no? Que en aquella época los hospitales, ¿no? Era una cosa importante, ¿no? Era un hospital, efectivamente, el de Santa Brígida, que después se convirtió en iglesia, porque aquello se demolió y se construyó la sede actual, a comienzos del 18. Había que pensar en la calle Castilla de aquel entonces. entonces. La tuviéramos en una máquina del tiempo, a la calle Castilla del siglo XVII. Que era la ermita de patrocinio. Que es que, perdonadme, que no lo quiero dejar escapar, no tiene nada que ver con la O, pero me puede el corazón. No quiero que se vaya sin que me diga algo de una hermandad y de una imagen que tuvo muchísimo vigor también en otro tiempo, que es el Cristo de la Corona. Sí, nazareno muy importante también en cuanto a nivel iconográfico. ¿Cuáles han sido las imágenes o hermandades que han tenido mucha fuerza y hoy no la tienen? Eso es muy interesante, Víctor. Es muy interesantísimo ese tema. O sea, la fluctuación de las devociones en la ciudad. Bonito, ¿eh? Eso es muy bonito. Y también la perpetuación de otras devociones, como a día de hoy, que digo, la Virgen de los Reyes, ¿no? Que sin duda es la devoción que se ha perpetuado hasta el día de hoy, desde la Edad Media. Tenemos imágenes como, bueno, el Cristo de la Corona comentado, o yo diría la imagen más importante, sin duda, a nivel devocional de Sevilla, que hasta Cervantes la nombra, en Rinconete y Cortadillo, el Santo Crucifijo de San Agustín, que se perdió. Bueno, tenemos la réplica en San Roque, pero es una imagen que se perdió en el 36. Y una imagen que ya en el 36 no tenía ni muchísimo menos, vamos, quiero decir, que se perdió, pero que ya no tenía en el siglo XX la devoción, el carácter devocional que tuvo otrora, ¿no? En el siglo pretérito. Tenemos también imágenes, que os digo, la Virgen de las Aguas, del Salvador. Siempre me gusta también comentarla. Una Virgen que Cervantes también la nombra, en Rinconete y Cortadillo, que a día de hoy muchos sevillanos la desconocen completamente. Y las devociones, igual que otras devociones que hace unos años eran, digamos, menos importantes, a día de hoy son. ¿Cuántos años, Jesús? Ahora me acelero yo. Ahora tengo otras 10 preguntas que hacerte. ¿Cuántos años tiene el reinado devocional del Señor y de la Esperanza? ¿De cuál Señor? Del Gran Poder y de la Macarena. Esa pregunta es más complicada. No olvidemos que el Gran Poder es una imagen del siglo XVII, pero es una imagen, al igual por ejemplo que Pasión, que desde la propia talla, ejecución de la talla, ya despierta devoción. No tenemos una máquina del tiempo, obviamente, para evaluar el carácter de devoción, o sea, es decir, la devoción que despertaba en el siglo XVII. No, pero tiene que haber un momento en el que Sevilla dijo: el Gran Poder es el Cristo de Sevilla. Sí. ¿No? Yo creo que el Gran Poder, desde la propia, y esto es una elucubración, pero desde la propia talla, ya comenzó a ser el Señor de Sevilla. La Macarena no. La Macarena también podremos decir que sí, pero obviamente no tenemos una máquina del tiempo. Sí tenemos documentación de la importancia de la devoción de la Macarena desde el 17 hasta la actualidad. Pero claro, si tuviéramos una máquina del tiempo podríamos, digamos, de alguna forma evaluar esto de forma más, pero... ¿Cuándo van ustedes a hacerle justicia a Juan de Mesa, que lo maltrató su maestro? Hombre? Sí, bueno, Juan se aprovechó de él. Bueno, a ver si le hace justicia a ustedes ya una vez. Bueno, Juan de Mesa, lo que pasa es que Juan de Mesa no se conocía en Sevilla, por ejemplo, hasta el siglo XX, que un historiador sacó aquellos archivos famosos, no se conocía la existencia. Un ejemplo claro, si quieren verlo los espectadores cuando pasen por el Cristina, el Palacio de San Telmo, ahí están los 12 sevillanos ilustres que contrataron los duques de Montpensier, ¿no? Luisa de Borbón. Y está Martínez Montañés con la cabeza del Gran Poder, sí. Porque esos son obras de Antonio Susillo, esas esculturas. Se pensaba todavía en el 19, obviamente, que el Gran Poder era obra de Martínez Montañés, cosa que no. O por ejemplo, la episodio también que ocurrió en los 80 del Cristo de la Buena Muerte,
cuando se cae en la calle Placentines, efectivamente, que iba dirección a su antigua sede, ¿no?, a la Anunciación, y descubren el manuscrito con el 1625, Juan de Mesa Féquit, Juan de Mesa lo hizo. Hombre, yo no diría que maltrató Martínez Montañés, pero sí es verdad que ha solapado. Se aprovechó. Solapado. En cualquier caso, Jesús Pozuelo, que me interesa a mí mis cosas, cuando no estás trabajando, ¿qué lees? Por placer. Bueno, leo no solamente historia de Sevilla, me gusta mucho la literatura y leo de todo, realmente. Ahora estoy, por ejemplo, con Homero, por ponerte un ejemplo, pero me gusta mucho leer sobre la historia de mi ciudad, que es mi pasión, Bueno, o una de mis pasiones. ¿Quemar más incienso? Sí, cuando toca. ¿Cuando toca qué quiere decir? Cuando llega la época. Sí, solo en Cuaresma, en Semana Santa. Sí. ¿No eres artible? No soy artible. Bueno, pero cuando Jesús, toca sí. Gracias por tus conocimientos, tus explicaciones. Aquí tienes este regalo. Encantado con tu visita a La Pasión. Un placer. Adiós, amigo. Ahí está, el Puente de Barca. Ya conoces un poquito más. Ana, que nos marchamos. Nos marchamos. Oye, qué entretenido ha estado todo, ¿eh? Sí, me he enterado de muchas cosas, he aprendido muchísimo. Como una clase larga, ¿no? De la historia de Sevilla y de Triana, por supuesto. El martes que viene no podemos adelantar nada, pero va a ser un programa muy emotivo. Muy emotivo. Muy ya bonito, está, muy profundo. Gracias, Ana. Manolo, hay que prepararse para el martes que viene en curva. Hay que preparar también los pañuelos, hay que tenerla visto. Yo creo que esas cosas del tú a tú, siempre de la intensidad y la intimidad, siempre sea quien sea, pero esta persona en concreto seguro que nos va a llamar. Ya está, gracias, querido. Gracias, y darle las gracias a nuestros amigos de Open Tailor, que además tienen un 5% de descuento adicional en todos sus artículos. Venga, pues nos vamos en un programa en el que quisimos básicamente poner un poquito de luz. Te ponemos en la pista, en el camino, y ya tú te tienes que encargar de despegar, ¿no? Pero te ponemos más o menos las luces. Para que acabe este programa de manera brillante, con luz de la buena, de la del cielo, va a acabar ella, la Candelaria. Gracias por todo, sean felices. Un poquito frito, hijo. Bueno. Thank you.